Bienvenidos a Aeropuerto en Alerta. Hoy tenemos varios casos que nos llamaron mucho la atención. Un muchacho que tenía las toallas blancas o llenas de blanca, no entendí bien. Estos otros dos se disfrazaron de falopa. A este la modista le confeccionó un chalequito flojo de papeles. Y acá, ante la duda, los perfilaron a todos y ya está, ¿qué tanto? Todo esto y muchos más casos en 3, 2, 1. Este joven paraguayo armó un viaje a Filipinas, pero en el bolso puso toallas en exceso. Y la policía del aeropuerto, Silvio Petirosi, que por cierto fue un aviador paraguayo muy reconocido para quien no sabe, el tema es que al revisar el equipaje se encontraron con todas estas toallas raras. Y esta perra, llamada Sora, aplicó su inteligencia no artificial y olfateó sustancias por lo menos sospechosas. Mirá qué monono el detector de narcóticos, que sin dudas da positivo, y este muchacho terminó un poco preso. No puedes solicitar que te saques tu camisa y tu gorro. Se repicó. Parece que este muchacho está queriendo llevar droga a otro país y este policía no está de acuerdo y le pide para revisarlo. No, miren lo abrigado que venía. ¿Se habrá puesto esa faja para quemar calorías? Esto pasó en Perú y a esta modalidad le llaman momia. Al parecer son varios los jóvenes en busca de dinero fácil captados para estos envíos. Miren la cantidad de envoltorio que traía. Torso, piernas, por todos lados. Más de 5 kilos de falopa con la intención de llegar a Madrid. Y acá la misma modalidad, pero una joven, que también se había vestido de ladrillo de cocaína viviente. No es una foto en la Comic Con. Es una foto en el aeropuerto de Lima y parece que los próximos años de esta piba de 18 años van a ser complicados. Arroja positivo para la coloración azul turquesa, que es un indicativo presuntivo para lo que es alcaloide de cocaína. Clarísima la explicación del gendarme y, por supuesto, todos presos. Te mando flores que recojo en el camino. Mirá qué romántico los narcos. Todas estas cajas de flores venían repletas de droga. Las cajas tenían unos separadores de cartón y dentro unos paquetes, y en estos paquetes muy innovadores venía la cocaína escondida. Este tipo de camuflaje en estas láminas de aluminio es realmente un camuflaje que se lo está observando por primera vez aquí en el aeropuerto de Quito. La droga pretendía llegar a Asia y mirá todos esos cartones, no los juntaron para hacer manualidades, no, son los separadores con la droga dentro, un montonazo. Todas estas cajas con rosas estaban guardadas en un depósito cercano al aeropuerto, listas para subirlas al avión. En este otro caso intentaban llegar con la droga a España, la habían escondido en el doble fondo de esta maleta y esta perra parece que está boludeando, pero tiene la verdad de la milanesa. Este tipo venezolano con cara de almacenero de tu barrio era el que la llevaba, pero el que lo contrataba era este otro, colombiano con camperita blanca que le queda grande. Y acá están Gaby, Fofó y Miliki. Son los detenidos involucrados. También allanaron un departamento donde encontraron estos caramelitos que tenían droga. Estos no los usaban para dar vueltos. Además había involucrado un ruso. No, ese no. Este, que también era contratado para otro viaje. ¿Y cómo lo encontraron a este que no les digo el nombre porque ni me sale pronunciarlo? A ver, escuchemos qué dice el policía. En la habitación del ciudadano colombiano encontramos el pasaje electrónico de este ciudadano ruso y la investigación fue encaminada a encontrar a este ciudadano ruso que estaba hospedado en la ciudad de Quito. En algún otro video te hablamos de los Burriers, que es casi lo mismo que ser mula, y parece que en el aeropuerto Jorge Chávez está de moda. Esto pasó el 4 de febrero de 2024, acá vemos esta parejita de Perú que entra al aeropuerto lo más tranquis, ella unas bolsitas de los mandados, valija a bordo, él no lleva nada, portate bien y ayúdala con el equipaje. Ahí está, me escuchó y agarró las bolsitas. Llegaron 5 horas antes al aeropuerto y viste que a veces el check-in lleva tiempo. ¿Hasta acá todos creemos que viajan los dos? No, acá se separan. Él le da un besito de buena suerte y hasta luego, y ella sigue sola, creyendo que todavía nadie se dio cuenta lo sospechosa que anda por la vida. Él se fue del aeropuerto, ella continúa confiada que todo está a 10 puntos, llega a la zona de aduana, pasa la valija, nadie le dice nada y sigue avanzando. Dicen los que la vieron que dio más vueltas antes de sentarse que mi perro. Una vez sentada y tranquila, recién ahí se le acercó la seguridad y, señorita, venga conmigo, parece que le revisaron la valija
Y venía con sorpresita. Una sonrisa que capaz la subimos a Instagram. ¿Sabés cuántos kilos de cocaína llevaba? 2 kilos 272 gramos. Mirá qué tremenda bolsa. Hacen al toque el narcotest, que obvio da positivo para cocaína. Y el compañero, bueno, veremos si lo encontramos en otro video. No se vayan de este aeropuerto, quédense en que hay más. El 3 de febrero, o sea, un día antes del caso anterior, no entiendo por qué no conté esto antes, cómo la complican los guionistas, ¿eh? Bueno, el 3 de febrero de 2024, este muchacho llamado Celso llega al aeropuerto con mochila por delante, como en los metros de Buenos Aires, y algo nervioso. Deambula de acá para allá, se sienta y al rato se levanta de nuevo. Pibe, más sospechoso no te sale, ¿no? Al toque lo perfilaron y al revisarlo, mirá la armadura de falopa que le encontraron. ¿Qué te juego que el de seguridad sabe cómo se llama nuestro canal? Aeropuerto en alerta. ¿Viste? Bueno, a este pibe lo engancharon con 3 kilitos de cocaína. Mirá el chalequito que compró en el outlet. Vamos a hacer un colchón metálico. Una coloración azul turquesa. Indicativo positivo para el color de cocaína. Pará, ¿vieron la cara que pone? Mostrame de nuevo. Pará ahí. Pone cara de que no lo puede creer. Un actor de primera. Y este otro, qué discreto el color del bolsito, se llama Alfredo. Y también quería pasar droga, pero esto fue el 19 de febrero, o sea, como 15 días después de esta y de este otro. Este caso se empieza a poner picante. Resulta que el tipo baja del taxi, o el cuñado que lo dejó de camino al trabajo, no lo sé. Pero bueno, entra al aeropuerto, da vueltas, hace algunas preguntas. ¿Acá es el aeropuerto? Oh, sí, durante todo el día. Bueno, de repente está en la fila del check-in y se le acerca a alguien. Y como cuando tu amigo RRPP te sacaba de la fila del boliche, bueno, así lo sacan a Alfredito y se lo llevan eludiendo todos los controles y pesaje de equipaje. No, todavía no piensen mal porque al rato regresan. Habrán ido al baño. Ahí vemos cómo vuelve y se pone en la fila, pero está muy cerca de terminar detenido. Ahí está. Mirá la cantidad de cocaína que llevaba, más de 21 kilos. La droga la había camuflado en productos alimenticios. Tanta harina no es creíble, metele algún paquete de arroz. Trujillo, ¿usted piensa que están preparados para recibir tantos burriers por año? Estamos bien preparados en ese aspecto y nuestro personal, ¿no? Tanto desde la parte del primer nivel hacia el segundo nivel, estamos procediendo constantemente a hacer estos trabajos de verificación. Ahora nos vamos al aeropuerto de Guayaquil porque ahí también pasaron cosas. Como podemos verificar, toda la parte negra de la maleta es droga, está adherida al equipaje. Tremendo todo lo que vemos color negro, está lleno de droga, pero el que descubrió todo en realidad fue el perro. El can de nombres Brix dio una indicación positiva para sustancias de estupefacientes. ¿Brix se llama? Difícil para llamarlo rápido. Bueno, pero volviendo al caso, eran kilos lo que esta mula llevaba e intentaba cruzar el continente y llegar a Estados Unidos. Tenía como destino final Nueva York. ¿Y se puede saber la nacionalidad de este sujeto? El ciudadano tiene doble nacionalidad, es dominicano-americana. Y encima el tipo negaba todo diciendo que la maleta no era de él y que se la habían cambiado. Dale, dominicano-americano, que lo que es mi bro, nos vemos en la Hyde. Volvemos al aeropuerto Silvio Pettirossi porque de Paraguay querían llevar droga a España. Esa droga iba a salir de acá y la misma iba a terminar en España, en Mallorca. Obviamente hay una estructura que, así como envía, hay otra estructura que recibe. La droga llegaba a Asunción desde Ciudad del Este, pero fue descubierta por la división K9 de perros. A propósito, ¿sabés por qué se llama K9? Si lo sabés, déjalo acá abajo en los comentarios. Volviendo al caso, a partir del descubrimiento de esta droga, la policía paraguaya se propuso desbaratar toda la red y empezaron a investigar. E incluso apareció la sospecha de que podía haber gente del aeropuerto involucrada. Una estructura criminal de carácter internacional. ¿Por qué? Porque la modalidad así nos arroja ese resultado, Blanca. No, la reportera también se llama Blanca. Ahí vemos cómo el perro indica que esa valija está llena de droga. Empiezan a revisar la maleta. Bastante fea la ropa que trajo, pero eso es lo de menos. Los policías desarman la valija y mirá cómo venía ese doble fondo, lleno de ladrillitos. Se cree que por detrás hay una estructura internacional. Tenemos que seguir trabajando coordinadamente. Y van a seguir intentando, obviamente, si no es de esta forma, es de otra. Tenemos que ponernos fuerte y ejercer un poco un control coercitivo.
La sustancia pasó por diferentes controles de narcotest, casi por protocolo, porque solo podía ser una cosa: droga. Y este caso es muy reciente, ocurrió en mayo de 2024. Agradecemos a la usuaria Madelby11 que compartió este contenido en sus redes. Y como podemos ver, acá están revisando a todos los pasajeros, todos sospechosos. Aparentemente tenían el dato de que alguno de estos llevaba droga en su equipaje y decidieron ponerlos en fila y revisación para todos y todas. Esto ocurrió en el aeropuerto del Dorado en Bogotá y el destino era Barcelona. Estos dos policías y este perro están dispuestos a encontrar el cargamento sí o sí. Una requisa tremenda antes de embarcar, ahí lo vemos al perro haciendo su trabajo, pero de repente se dispersa con una persona de la fila, un perro medio colgado, pero vuelve hacia las maletas. Y ahí encuentra una sospechosa. Esto lo hacen bastante seguido en el aeropuerto colombiano. Acá este otro perro también busca y busca, va y viene, olfatea, frío, tibio. ¡Opa! ¿Qué pasa acá? Y parece que efectivamente el can da con el objetivo y recibe su recompensa. ¿Viste que dicen que para algunas cosas no hay edad? Bueno, esta señora de 64 años que vemos en pantalla fue agarrada con un montón de falopa. Se trata de Luz Manuela Coronado Rodríguez, que fue perfilada en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú, intentando llevar en esa valija gigante varios kilos de cocaína a Madrid, ciudad donde esta abuela además residía, cuestión que los policías la perfilaron como sospechosa y la llevaron a revisación. La valija tenía de todo. Además de ropa, había frutas, verduras, todo mezclado, este adorno chino, bastante raro. Hasta acá viene todo bien, pero cuando abren la otra valija, encuentran primero esta frazada gigante que ocupa casi todo. Doña Luz Manuela dice que ella de esa valija no se hace cargo porque no sabe qué contiene y que ella la lleva para hacerle un favor a alguien, a un narco suponemos. Resulta que la maleta venía acondicionada para llevar unos cuantos kilitos de merca que fueron descubiertos y analizados con la prueba de narcotest por la policía. Eran casi 2 kilos de cocaína lo que esta doña intentaba sacar de Perú hacia el viejo continente. Ya hemos tratado en otros videos de nuestro canal el caso de aquellas mulas o burriers que son contratados por los narcos para pasar droga escondida a otros países y la mayoría elige España, que es casi la capital mundial del intento de entrar droga. Y a propósito, vos que sos fana de nuestros videos, ¿sabés cómo se llama el aeropuerto de Madrid-Barajas? ¿Es Alfredo Suárez? ¿Es Adolfo Suárez? ¿O es Alberto Suárez? Deja la respuesta en los comentarios, que lo resolvemos más adelante. Volviendo al caso, esta jovencita que vemos en imágenes es la protagonista de esta historia que ya te spoileo que termina mal. Se llama Nayeli, tiene 22 años y ya hace su primera incursión en el mundo de las detenciones por tráfico de falopa. El cual está arrojando una coloración azul turquesa, presunto indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Usted en este momento queda en calidad de detenida por encontrarse en agravio del estado penal. ¡Opa! Se le recomplicó con el famoso azul turquesa, que la manda al frente y sí, trae un montón de productos que aparentan ser normales, pero que al revisarlo se descubre que es todo droga camuflada. Encima la caradura venía con la hija, a quien le hacía llevar otra maleta. 12 kilos de fafafa. Le encontraron a la piba dentro de todos estos productos de almacén. La droga tenía un valor de 600.000 euros y a ella le habían ofrecido 30.000 euros si es que la droga llegaba a destino. Pero al único lugar que parece que llegó fue a la cárcel. ¡La momia! La modalidad llamada momia es muy conocida y consiste en llevar droga adherida al cuerpo y sostenida con diferentes adhesivos. Acá tenemos el caso de Jorge Luis Sare Panduro. Dale, Panduro, eso de apellido. Parece joda. Bueno, cuestión que este tipo de 35 años tenía planeado sacar más de 2 kilos de cocaína de Perú a Madrid. Arrojando un peso de 2 kilos 276 gramos de alcaloide de cocaína. Claro, ¿vos pensaste que le estaba empezando a harina suelta en el almacén? No, toda esa falopa venía en un chaleco acondicionado por los narcos para que Panduro pudiera llevarla a España. Pero todo salió mal y le esperan unos 8 años de cárcel. Te quiero yo. Ustedes estarán preguntando qué tiene que ver el pobre Barney con este allanamiento tremendo que vemos en pantalla.
Y pasa que parece que en estos muñecos del afamado personaje venían ocultos paquetes de cocaína, paco y marihuana, bien surtidito el bagallo. Además, en el allanamiento encontraron armas de fuego como esta escopetita 1270 que mete miedo y otros fierros. En cada muñeco había como relleno bolsitas con sustancias. Todo esto sucedió en la zona oeste del conurbano de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Pagaré el impuesto de todo. Este tipo quería entrar a Perú con todos estos celulares escondidos entre sus ropas. Si traemos más de 5 equipos dentro de nuestro equipaje, no solamente hay un tema de pago de impuestos, sino que hay que cumplir con un requisito del sector competente. Está más que claro para todos, menos para este tipo de nombre Julián, que se hizo bien el dolobu y traía celulares escondidos por todos lados, como vemos en el escáner. Aparentemente hace tiempo venía haciendo distintos viajes, como vemos en este informe, hasta que fue descubierto y juzgado por las autoridades competentes. Se le impone 4 años de pena privativa de libertad. En este caso también querían pasar muchos kilos de cocaína en envases de productos. Señor, buenas noches. Somos de Reinandro. Estamos aquí para hacer un procedimiento porque su equipaje ha sido observado por los rayos X del aeropuerto. Este ciudadano peruano es perfilado por la policía del aeropuerto de Lima. Parece que en el escáner ven que la valija viene rara. Cuando le abren la maleta, empiezan a sacar estos envases y les hacen ahí nomás al toque una prueba de narcotest. Vamos a hacer una prueba de campo a lo que salga de aquí, ¿no? Y pinto un color azul turquesa que es indicativo para el prueba de cocaína. ¿Y saben qué? La prueba es inmediata, señor. Usted se encuentra detenido por el delito de tráfico de droga en grado de Estado peruano. Sí, da azul turquesa y ahí nomás el tipo queda detenido. Después empiezan a abrir el resto de los paquetes y van sacando toda la fafa que viene dentro y van llenando esta bolsita. 7 kilos reúnen, pero acá no termina todo, porque los polis se dan cuenta que los paquetes venían numerados del 1 al 23, pero faltaban casi la mitad, por lo que se avivan que seguro hay otra maleta con otros 7 kilitos de merca y salen a buscarla. La encuentran en este container de equipajes y la llevan a un control, igual que el anterior, y sí, acá están los otros paquetes que faltan, todos llenísimos de cocaína, por supuesto. En total, 15 kilos de merca que intentaba sacar del país, pero tendrá que dejarlo para otro momento, porque ahora solo irá a la cárcel. Buonasera, la carta de identidad o el pasaporte, por favor. Así arranca esta historia con esta pasajera que ya la venían siguiendo de cerca porque hacía unos cuantos viajes en la ruta de Europa del Este. Así que la policía del aeropuerto de Roma la perfila y la llevan a un control de equipaje porque están casi seguros que le van a encontrar falopa. ¿Qué laboro fa? Che lavoro faccio? Collaboratrice domestica. ¿A chi? A una señora anciana. Oh, flojito de papel en la respuesta de esta mujer que ya se está poniendo nerviosa. Y ahí nomás el agente le avisa que le van a revisar el equipaje. La collega le farà un controllo alla persona. Sì, ma per quale motivo? Perché noi siamo la polizia e facciamo un controllo antidroga. In questo momento stiamo cercando sostanza stupefacente. Glielo dico subito, quindi se lei ha qualche cosa me lo dichiari subito. Se no dopo ci sono problemi, ¡Opa! Ahora sí que se repicó. La situación se puso más tensa que cuando me cae un mensaje de Juan Mecánico a las 2 de la mañana. Questo che cos'è, signora? È il fondo della valigia. Questo è il fondo della valigia fatto così? Guarda che questa valigia io l'ho comprata ieri da Sofia, l'ho comprata questa perché... L'ha comprata? Sì. Siccome la mia si era rotta... Signora, e questo che cos'è? No, questo signora? non lo so, sinceramente. Lei è sicura che non sa niente? Sì, sicura, non è roba mia questa. Non è roba sua, no. Però la porta lei. Se non è... Yo que esta señora ya voy pensando en un buen abogado porque lo que sigue a continuación es el clásico de clásicos de nuestros videos. Señoras y señores, con ustedes, el Narcotest. Azul turquesa es el color que delata la torpeza de llevar mucha fafa en la maleta. Positivo seguro te dará. Azul turquesa. È cocaína. Questo non mi dice niente. Y sí, parece que es cocaína, aunque la tipa lo niega como una campeona de la mentira. Pero lo cierto es que hay 325 gramos de cocaína y todo lo que viene ahora para esta mujer es la cárcel.
Y ahora hacemos escala en República Dominicana. Punta Cana nos espera, pero no para vacaciones de mar y playas, sino para un caso de droga, claro, falopa. Y una vez más, como en algún otro video, oculta en una silla de rueda. Acá vemos este rodado muy moderno, pero raro. Resulta, como vemos en imágenes, el respaldo y el asiento venían llenísimos de droga. Todos esos paquetitos, un montón que en el narcotest dieron positivo con el famoso azul turquesa. Más de 11 kilos de merca que un ciudadano de 37 años intentaba llevar a Londres. Pero no es el único caso. En este otro, también con una silla, los policías del aeropuerto de Santo Domingo notaron que las gomas de este asiento eléctrico estaban raras y se pusieron a revisarlas con un poco más de rigor. Y viste que el que busca encuentra. Así que se pusieron a desarmarlas como quien las va a emparchar y así dieron con estos paquetes que simulaban ser la cámara de aire, pero eran una sustancia blanca que, flojita de papeles, obviamente dio positivo en el narcotest para cocaína. 2 kilos 200 de droga y un holandés de 68 años detenido. El tipo quería llevar la falopa a Bélgica, pero se quedará un tiempito largo preso en República Dominicana. Del RD nos vamos al PI, porque en el aeropuerto paraguayo Silvio Pettirossi agarraron a un joven que pretendía irse en avión a Filipinas, pero no solo. Lo querían acompañar estas toallas que no solamente eran blancas, sino que venían llenas de blanca. Y esta perra llamada Sora, que ya la hemos visto en acción en otros videos, descubrió que venían impregnadas de cocaína y de esta manera este tipo de nombre Blas Ramón Agüero quedó a disposición de la justicia. Y ahora es momento de resolver nuestra pregunta del video. Te habíamos preguntado cuál es el nombre del aeropuerto Madrid-Barajas y la respuesta es Adolfo Suárez. Y aquí estamos para este caso que involucra a este tipo que llegó en un vuelo de Bolivia y lo perfilaron para una revisación. El tipo no trae equipaje de mano, apenas ese abrigo liviano, pero la policía cuando te perfila rara vez le pifian. Le hacen toda la revisación de tacto y cuando le piden que se saque las zapatillas, ahí se complica todo. ¿Sabes esas zapatillas? ¿Estas son tuyas o te las han regalado? Me las han regalado. ¿Te las han regalado? Me parece que pesa mucho, ¿no? No llevar aquí nada raro. No, hay sustancias ilegales. El tipo admite que las zapatillas traen sustancias raras y entonces descubren que en la plantilla hay un poco más que goma, espuma y tela. Ahí viene la droga. Más de 400 gramos de cocaína en la suela de las zapatillas. Esto es cocaína, ¿vale? Queda detenido por un delito contra la salud pública. Y finalmente es trasladado a prisión, donde le esperan unos 6 años de condena. Ahora nos vamos a Colombia con este caso que sucedió a finales del mes de julio de este 2024. Esta pareja que vemos en las imágenes intentaba transportar marihuana y cocaína en el equipaje. Estas sustancias las pretendían transportar en elementos de aseo. Mirá toda la droga que llevaban. No parece para consumo personal. Todo esto sucedió en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y la parejita en cuestión tenía como destino final la isla de San Andrés, que está más buena que comer pollo con la mano, pero calculo yo que lejos de disfrutar del sol van a estar un buen tiempo a la sombra. En este caso, el escáner del aeropuerto de Madrid-Barajas muestra algo raro entre las pertenencias de esta joven que está recién llegada en un vuelo internacional. Y los policías al toque la perfilan y la llevan a una revisación de equipaje porque la sospecha está fuerte como aliento de oso y los agentes están seguros que hay algo raro. ¡No! ¡Qué carucha, mami! ¿Dormiste muy mal en el avión? Cuestión que le empiezan a revisar la valija y encuentran entre la ropa estas piezas de jamón. Raro. ¿Que es algo para picar? Ya no tenemos dudas. Pero ahora hay que ver. ¿Está dentro de la carne? Sí, parece que sí. Por lo que estamos viendo aquí. Ya se ve, sí, ya se ve. Mirá, jamón del medio, o mejor dicho, en el medio venía la sorpresita. Esperá, porque no era solo el jamoncito. Además traía unos sachets de leche en polvo, cuyo polvo no era tan leche. Todo raro y flojo de papeles. La seriedad que maneja esta piba. No me imagino la cara que va a poner cuando se entere la cantidad de años que se va a comer de cárcel. En fin, droga por acá, droga por allá, digo yo, que parece droga porque todavía falta la prueba de narcotest.
Esto es cocaína, ¿vale? Se le recomplicó. Qué innecesario joderse la vida así. Como eso pone de color azul. Está detenido por un delito contra la salud pública. Pasarás a disposición judicial y ya el juez dispondrá, pero vamos, seguramente que vayas a prisión. Son casi 8 kilos de cocaína y esta mujer sabe que se le vino la noche, que es madre soltera y que por mucho tiempo no volverá a ver a su familia. Un final tristísimo, pero que podría haber sido evitado. Viste que a veces sin querer se te mete una piedrita en la zapatilla y molesta un poco para caminar. Bueno, a esta mujer se le metió este paquete de heroína y sí, puede pasar. El hecho ocurrió en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y esta señora o señorita, no lo sé, intentaba llegar con estos 300 gramos de sustancia a la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, al norte de México. Obviamente quedó detenida. Permítanme ir un minuto a España. Toda esta cocaína que están viendo se la encontraron en el aeropuerto de Madrid-Barajas a un grupo de tripulantes de cabina, TCP o sobrecargos, como más les guste, todos mexicanos. Eran casi 136 kilos en sus valijas. Pero ¿cómo pasaron los controles del aeropuerto de México? Se preguntarán ustedes. Vengan conmigo, volvamos a la tierra azteca. Ahí vemos cómo vienen caminando los 3 individuos que no estaban trabajando, iban a España como turistas, pero aparentemente tenían cómplices en la zona de control. Lo primero raro es que el monitor del escáner está apagado. Pero bueno, no nos vamos a poner en ortiva por ese detalle. Pero acá viene lo raro. De repente, cuando están pasando el equipaje, el que tiene que controlar se va y vuelve al rato. ¡Ey! Tenés que mirar las valijas. Bueno, a nadie le importa nada y así es como estos 3 tipos evaden todos los controles sin problemas y con esas valijas repletas de merca, nadie sospecha nada y se suben al avión rumbo a España. Calada, colorada, la sandía. Así se vende la sandía en mi barrio, pero acá la traían en este camión y por dentro era un poco distinta a las que yo conozco. Mirá cómo este policía sospecha que la sandía no viene buena y la empieza a abrir como si fuera el verdulero de la feria, pero sorpresita. Mirá qué laburo de artesano para dejar así de prolija las cáscaras de la sandía. Y adentro están estas bolsas que tienen, sí, adivinaron, droga. Y en este caso, marihuana. No le entiendo qué dijo, pero seguro que no sabe por qué la pulpa de esa sandía vino tan especial. Miren la cantidad que había. Y estos dos terminaron presos. Este caso que viene ahora rompe con mi capacidad de asombro, porque mirá que vemos casos donde usan métodos extraños para esconder falopa, pero en una lápida. Este elemento funerario venía lleno de marihuana y el supuesto difunto es Huerta de apellido. ¡Dale! Bueno, la cuestión es que en el aeropuerto de México, esta perra de la división K9 se puso a laburar entre la cinta transportadora y de repente encontró una caja de madera sospechosa que tenía una lápida. Ya eso estaba raro, así que se pusieron a revisarla y adentro había 22 kilitos de marihuana. Una lápida con flores y todo. Venía completita. Ah, no te pierdas este otro caso porque acá eran 10. Sí, casi un equipo de fútbol. 10 personas de nacionalidad mexicana que intentaban pasar droga en el aeropuerto de Perú. Se hacían pasar por una congregación religiosa titulada La Sagrada Familia. Terrible mafia. Y todos habían ingerido la droga en estas cápsulas que vemos acá. Lo cómico es que los poli, al verlos sospechosos, los llevaron al body scan y claro, la foto no mentía. Ustedes en la panza no tienen solamente un emparedado, pero esta gente lo negaba. No aceptaban que estaban con ingesta de droga. Es por eso que se los lleva a un osocomio del Callao. Los llevaron a un hospital y ahí se terminó de confirmar todo. Eran cápsulas con cocaína y estas 10 personas, que además venían con un bebé, terminaron detenidas. En los aeropuertos las personas no siempre son detenidas por tráfico de droga u otras cosas. En este los detuvieron por chorros. Pero encima eran empleados de la terminal. Acá vemos cómo en distintas situaciones estas personas que tienen que brindar seguridad se quedan con lo que pueden. Mirá este. Uy, qué lindo esto, me lo quedo. ¡Tremendo! Los pasajeros andan todos preocupados. No puedes traer nada porque, pues, con el miedo de que te lo saquen. Y sí, señora, el aeropuerto está bravo. Hay gente que se gasta un dinero extra y envuelve el equipaje con este plástico y otros le meten clave a la maleta. Y para solucionar esto empezaron a poner cámaras en lugares estratégicos. Para que sepan que los estamos vigilando, para evitar que ocurran estos. Ese que habla es el director del aeropuerto. Espero que esto se solucione y por lo pronto nosotros ya sabemos la clave de esta valija.
Salgamos de estos casos feos y turbios que suceden en los aeropuertos y vayamos a algo más gracioso y colorido. Una pareja, ella mexicana, él de París, empezaron un amor a distancia por redes. Mensaje va, foto bien y de todo un poco. Cuestión que deciden reunirse y ella va con las amigas, que son las que graban, a esperarlo al aeropuerto. Mirá qué producción. Puso globos, se puso su mejor falda y ahí estaba, ansiosa, aguardando la llegada de su Romeo. Pero el tipo llega y la pasa de largo como colectivo lleno. No la reconoció y bueno, a veces mucho filtro en Instagram tiene estas consecuencias. Pero finalmente le avisan a la chica que el muchacho la está buscando y se dan un abrazo plagado de amor. Me emocionó. Y acá finalmente ya se los ve juntos, muy enamorados, haciendo público su romance a cámara luego de un apasionado intercambio cultural. La tiene Diego Rodríguez, avanza a toda velocidad, no lo pueden detener, la esconde, la guarda, da media vuelta, se prepara para el disparo. No, ese disparo no era. Bueno, pasa que este muchacho, apodado Caluya, antes jugaba en los Pumas de México, pero parece que además andaba en cosas raras. Este que aparece acá era su jefe, apodado El Guerrero. Cuentan las crónicas que un día Caluya estaba en una fiesta y recibió un tiro en la pierna. Enseguida se dijo que había sido una bala perdida, pero parece que el Calu, le digo así porque ya tengo confianza, anda con problemas de narcotráfico y todos sabemos que si le debes plata a un narco, una bala perdida siempre te encuentra. Pero esto no es todo. Parece, esto me contó mi tía Maruja, que el exjugador siguió delinquiendo para una banda que arreglaba las cosas como vemos en este video. A los tiros. Cuestión que tanto delinquir, Caluya terminó enfrentado a la policía con tiro, lío y colla golda. La policía lo capturó y le secuestró armas y toda la droga que vemos ahí. Pero no estaba solo. También cayeron con él un tal Juan Albino, que le dicen el Tortillas, con experiencia en estar preso, otro apodado el Cubano y también el Cabezas, es este. Mucho gusto. También secuestraron una moto y este Audi manejado por Caluya. Parece que todos trabajaban para el Jara, que es el hermano del Rorro. Toda gente dedicada al emprendimiento de robos, droga y homicidio. Y bueno, así terminó el partido para el Caluya. En este otro caso, la merluza venía en el camarón seco. Este camión tenía todas estas cajas que además del camarón contenía diversas drogas como cristal, cocaína y heroína. Completito venía el asunto. El envío venía de Sinaloa y fue secuestrado en el aeropuerto internacional de Tijuana, en Baja California. Fueron 2 perros los encargados de olfatear que en esas cajas no había solamente mariscos. Metanfetaminas por más de 900 kilos, 39 kilos de cocaína y más de 10 kilos de heroína fue el saldo total de lo que pescaron en este operativo. De antinarcóticos logra la captura de esta pareja en el muelle internacional El Dorado. Una vez identificadas las maletas del proceso que realiza la policía antinarcóticos, la sorpresa fue encontrar a esta pareja con la menor de 20 meses de nacida. Se indagó y es la hija. Tremendo todo. Esta pareja mexicana que observamos en las imágenes venía bastante cargada de equipaje. Y claro, mirá toda la heroína que traían en compartimentos escondidos en la ropa. Y encima exponés a una criatura que por supuesto ahora está a resguardo en un centro para menores y tendrá una familia sustituta. Esta pareja de apellido Moreno y Castañeda tendrán para un rato largo en prisión. Debido a la gran cantidad de casos que se dan en el aeropuerto mexicano, se reforzó la seguridad y dijeron, ahora revisamos a todos. Y utilizaron la sala de última espera, sí, ahí donde un sándwich cuesta casi lo mismo que tu vuelo. Los controles se hacen sobre todo en vuelos que van a Madrid, que es como la ciudad hacia donde todos quieren llevar droga. Es tremendo. Perdón, ¿alguien más de este vuelo lleva droga a Madrid? Ajá, bien. Y la otra ciudad es Narita, en Japón. Banquen que la busco en el mapa porque ni sabía que existía. Acá está. Está cerca de Tomisato. Bueno, volviendo al tema, se empezó a revisar a todas las personas y parece que no le fue nada mal porque gracias a esto, miren, acá está el cuadrito de decomisos. Fentanilo, meta, cocaína y otros psicotrópicos que pueden ser una berenjena en escabeche que hace mi suegra que pegan terrible en el hígado. Varias veces me contaron la historia de la persona que compra ropa usada y adentro encuentra un billete grande o algo de valor. Bueno, acá la pilcha venía impregnada con cocaína. Esta mujer de nacionalidad mexicana estaba en el aeropuerto de Guayaquil, Ecuador, con intenciones de llevar toda la falopa a su país. Pero los perros, una vez más, entraron en acción y saltó la ficha. Lo que todos nos preguntamos es el recorrido que había hecho esta mujer. Dijo que había pasado por Aguas Verdes, paso fronterizo del sur.
en medio de transporte terrestre. ¿En serio se llama Steven? Gran nombre, como Steven Tyler, Steven Seagal, Steven Spielberg y tantos otros. Bueno, volviendo al caso, esta mujer traía 3 maletas de ropa toda impregnada con la sustancia maldita. Y dice que a ella la ropa se la vendieron, que no sabe nada de la fafa y todas esas cosas raras. No, de aquí se va a determinar mediante la prueba preliminar de campo y luego se establecerá mediante la audiencia de flagrancia la situación jurídica de la ciudad. Siguiente caso, por favor. Se logra en el parqueadero del aeropuerto una incautación de 23 kilos de clorhidrato de cocaína. Adicional a eso, la incautación de 40 millones de pesos. Este caso parece uno más, pero es terrible. Dejaron droga en un estacionamiento con la paga lista para quien se animara a transportarlo. 23 kilos y 40 millones de pesos colombianos, porque esto sucedió en Medellín, en el departamento de Antioquia. Ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Un perro y un agente fueron los héroes del caso que hallaron este paquete misterioso al lado de este auto blanco que nada tiene que ver, pero por las dudas igual lo olfateamos. Gracias, Tali. Así se llama la perra. Y la droga pertenecería al Clan del Golfo, una organización narcoparamilitar de las más poderosas de Colombia. Ya me dio miedo, salgamos de acá. Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá. Este mexicano se llama, esperá porque si no lo leo 2 veces no me sale, Edmundo Arciniega Calzada, pero le dicen el Flaco y entre otras cualidades tenía pedido de captura internacional y de extradición a los Estados Unidos. ¿Y de qué se lo acusa? Adivina. Bien, de narcotráfico. Metanfetamina y heroína mandaba este tipo a cualquier lugar del mundo. Ahí vemos cómo le hacen tocar el pianito y seguro tenga que dar muchas explicaciones a un juez. Mira todos los paquetes de droga que le secuestraron. A ver, digan whisky. Hace un rato mencionábamos una ciudad de Japón llamada Narita, que parece ser muy elegida por los mexicanos para llevar droga. Parece que el envío de droga por parte de los cárteles mexicanos a Asia creció más que la venta de sushi. Es el caso de esta parejita de nombres Tamara y Daniel. Este que sale riendo en la fotito es Daniel. Y ella, un poco más preocupada, es Tamara. Los que están de espalda no son las hermanas Marina, son del ejército. Un poco de sentido del humor. Bueno, lo cierto es que esta pareja traía en sus maletas 12 kilos de metanfetamina. La ficha saltó cuando el escáner del aeropuerto detectó la tonalidad verde que identifica esta droga y ahí nomás le metieron mano a las maletas en busca de la sustancia prohibida. Miren todo lo que había. Había más cristal que en la colección de copa de mi abuela. Convengamos que a estos dos les esperan 25 años de cárcel. Míralo bien, tiene cara de muchísimas cosas menos de espía ruso. Un espía ruso es así, o así, o así también. Pero ¿quién iba a imaginar que este tipo que parece encargado de edificio fuera un espía? Les pido absoluta discreción. Este mexicano se llama Héctor Alejandro Cabrera Fuentes y fue arrestado en la Florida, ya que se lo acusó de sacar unas fotografías a un auto de un personal del FBI para pasarle los datos a los rusos. Es toda una película. Resulta que este tipo en Rusia tiene otra mujer y 2 hijas a las cuales quería sacar del país. Y para que eso fuera posible, los rusos le dijeron: reúne a tus hombres. Bueno, no sé si le dijo así, pero lo que sí le dijeron era que si quería ese favorcito con las hijas, tenía que trabajar como espía para ellos y conseguir esas fotografías. Pero resulta que cuando estaba haciendo el laburito, un seguridad los echó del lugar y se ve que enseguida informó al FBI, justamente porque ese mismo día lo arrestaron en el aeropuerto. Le dije que lo encontraría. Lo más loco del caso es que, de acuerdo con la agencia Associated Press, Héctor era considerado como una especie de héroe local. Ha sido elogiado por su trabajo para promover la investigación científica, curar a quienes sufren de diabetes y ayudar en la reconstrucción de viviendas después de terremotos devastadores. Yo sé quién eres. Y sí, era un mexicano que vivía en Singapur y trabajaba como espía para los rusos en Estados Unidos. Conozco tu secreto. Y ahora nos vamos a Chile, pero también con un mexicano como protagonista. ¿Ven esas botellas que están ahí? Pidió una botella de Old Smuggler y se la fue tomando del pico por la vereda. Y no tanto como tomándolas del pico, pero sí guardándolas en esta valija y llenas de droga líquida. La detención de pasajeros con esta sustancia ilícita
lo cual ahora es altamente llamativo. Eran 3.400 gramos de metanfetamina líquida la que intentó pasar en el aeropuerto chileno en estas botellas de bebida y en esos envases plásticos. La droga, valuada en más de $100.000, fue descubierta por la policía chilena y al realizar el narcotest se determinó que era metanfetamina líquida. Esta persona efectuó una ruta con varias escalas entre medio desde México-Panamá, Panamá-Chile. Este mexicano llegaba de hacer una escala en Panamá y tenía la clara intención de meter la falopa en Chile para hacerse unos cuantos pesos. Es una droga altamente dañina para la persona, ¿ya? Además está decirles que el tipo fue detenido y puesto a disposición de la justicia del país trasandino. El primer tribunal de garantía de Santiago decretó su prisión preventiva. Estas dos rumanas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de México, venían de París y traían de Querusá más de 15 kilos de ketamina, 8 en una valija y 7 en la otra, y además unos 3 kilitos de pastillas de MDMA. Venía bien surtidita la cosa. Son algunas cosas. Las rumanas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como las maletas y presunta droga secuestrada, fueron puestas a disposición ante la autoridad correspondiente. Gracias. Este chino que vemos acá es Xi Dong-N y parece que es recontra jodido. Maneja toda la mafia que vende droga, no solo en México, sino también en países de Europa y América. Los yanquis le pidieron la captura, así que seguramente lo terminen extraditando, ya que se lo acusa de asociación delictuosa, distribución internacional de cocaína y operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, compraba y vendía afanado. Los alimentos con cocaína. Las actividades ilegales, Xi Dong las hacía en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa, China y Japón. También se lo vincula en alianzas con el cartel de Sinaloa y el de Jalisco. Ahora, ¿quién viene conmigo? Calculan que este Xi Dong agarra más de $150 millones anuales en ganancias por el tráfico de drogas. Le rinde el negocio. También se lo acusa de la exportación, transporte y distribución de más de 1.000 kilos de cocaína, 100.000 de fentanilo y más de 600 de metanfetaminas. Pan comido. Personal de la Secretaría de Marina, que son la gente del CEMAR, detuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a este tipo que llevaba en sus maletas cerca de 9 kilos de cocaína y, de acuerdo con las imágenes presentadas por las autoridades, venían con envolturas que hacían referencia a una canción de Peso Pluma. Me quieres meter en camisa 11 varas. La detención se hizo en la Terminal 1 luego de pasar por una prueba de rayos X donde algo estaba raro en las dos maletas. Así que los polis se pusieron a revisar y así encontraron un doble fondo con los paquetes en forma de ladrillo que en su interior contaban con sustancias de características similares a la cocaína. Peruana. No, Lombardo, debe ser mexicana, porque este tipo es de ahí y tenía la intención de viajar a Londres, en el Reino Unido, pero terminó sopre. Este es Gerardo Fernández Noroña y es el presidente de la Cámara de Senadores de México. Y resulta que llegó al aeropuerto y primero se puso a discutir porque la policía le empezó a revisar la valija un poco por demás. Y después terminó denunciando que un tipo lo empujó. Yo no respondo por esta locura. Y de esta manera lo escrachó en las redes. Este es el tipo que me embistió en el filtro de seguridad del aeropuerto, bla 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 bla, escribió en el Twitter. Cuestión que el aeropuerto se defendió publicando el video de la situación donde se ve toda la secuencia y donde aparece el tipo que apenas lo toca. Me embistió, dijo Noroña, y esta exageración llevó a que la comunidad de las redes lo comparara con una jugada donde Chicharito grita por demás ante un pequeño empujoncito. Y acá tenemos a Tamara y Daniel, una feliz pareja que planeaba hacer un viaje de México a Tokio, pero no iban solos, llevaban sus valijas llenas de metanfetaminas. Lo cierto es que el Aeropuerto Internacional de México se dispuso a revisar todas las maletas con destino a Japón, sí, todas. Así fue que al pasar el equipaje de esta parejita por los rayos X, saltó la ficha de una coloración medio verdosa, indicativo de meta. No, ese meta no. En este caso eran casi 12 kilos de cristal que venían en estos paquetes que encontraron en el doble fondo de estas valijas. A pesar de utilizar ácidos y polarizados para engañar perros y los escáneres, en este caso fallaron y la parejita fue descubierta. Parece que los cárteles mexicanos están muy cebados con esta cuestión de mandar falopa a los asiáticos y esto creció bastante y hasta podemos decir que está de moda. Lo que nos llama la atención es de qué se ríe este tipo que se termina comiendo 25 años de cárcel
junto con ella, que al menos es un poco más realista, y su carita denota todo lo que sabe que viene por delante. Sí, seguro algo así le dijo ella antes de intentar pasar la droga por el aeropuerto, pero no resultó muy bien. Y seguimos con casos de meta porque el cristal es una droga muy comercializada por los cárteles de México, y acá los perros dieron con media tonelada de sustancia. Estaba escondida en botes de plástico y planeaba llevarla a Australia. Así es, un golpe duro al narcotráfico. Sí, siguen habiendo de este tipo de delitos. Imagínate que si ya salió a hablar el presidente de México es porque la cosa llegó al tope. Y es que en el aeropuerto de México no paran de robar. Garfios, pungas, boqueteros. No, nada de eso. Son los mismos trabajadores del aeropuerto los que te meten la mano en la valija y te chorean cualquier cosa que les sirve. Mira este otro. Y no les importa mucho que la cámara los esté vigilando. Están ahí, pero no los ves. Sí, son casi todos chorros. Increíble. Y encima cada tanto detienen a unos cuantos, les sacan sus credenciales y los rajan, pero ante la falta de denunciantes no se puede hacer mucho más. Mira estos dos, uno se encarga de robar y el otro hace de campana, y la cámara bien gracias, no les importa nada. Y encima la mayoría de las cosas son pavadas, un celular barato, una bolsa de caramelos, y así, por estas baratijas arriesgan su trabajo. ¡Ratero! Este flaco viajaba con 25 kilos de droga, pero fue detectado en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por personal de la Marina, que desde hace un tiempo es la encargada de vigilar las terminales aéreas. Cuentan las crónicas que le revisaron el equipaje, así como vemos en imágenes. La valija de esta mula venía con 8 bolsas negras que tenían unos 25 kilos de droga, así que de más está decirles que terminó preso. ¡Yo soy la ley! Este caso se conoció en toda Latinoamérica porque días antes de entrar al reality La Casa de los Famosos, la modelo Aleska Génesis fue detenida acusada de robarse 3 relojes de alta gama. Jamás existieron elementos mínimos para que se solicitaran esas órdenes de aprehensión. Según el comunicado de la Fiscalía, el arresto obedeció a la probable participación de Aleska Génesis en el delito de robo en pandilla. Pará un cachito. El Instituto Nacional de Migración alertó a las autoridades judiciales sobre el ingreso de la modelo venezolana a México, quien contaba con una alerta migratoria. O sea, la andaban buscando. Calificando tanto a Aleska como a sus hermanas de delincuentes. Al detenerla y corroborar su identidad, se le realizó una certificación médica y luego fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta, Acatitla, para quedar a disposición del juez que la requirió. Me sacaron con esposas tal cual delincuente, me llevaron a otro sitio en donde estuve varias horas encerradas también. Según las indagatorias de la Fiscalía, la modelo de 33 años probablemente sustrajo relojes de alta gama de un inmueble de la Ciudad de México, los cuales posiblemente puso a la venta en la ciudad de Miami, en Florida. Pero luego se descubrió su inocencia por falta de pruebas y fue liberada. Y en ese momento el juez dice: así que Génesis Aleska Castellanos es declarada inocente y en total libertad. Como venimos viendo, en los aeropuertos pasa de todo, pero no siempre los problemas de maleta se relacionan con la droga. En este caso se trata de este tipo que se confundió de maleta. Y cuando quise cambiarme en Managua me di cuenta de que la maleta era idéntica a la mía, pero era de otra persona. Ahí lo tenés al pelotudo. Che, no sean malos. Podés confundirte si la maleta es igual. Lo bueno es darse cuenta a tiempo. Busqué entre la ropa y vi un localizador. El pasajero venía de Managua y por suerte pudo recuperar sus pertenencias y entregar las que no le correspondían. Y ya me iban a dar la mía y aquí estoy y ya me la dieron. Y acá la meta venía en botellas de shampoo, acondicionador y cremas. La Marina en el aeropuerto decomisó más de 8 kilos de metanfetamina que venía camuflada en envases de estos productos. Fueron los perros los encargados de descubrir todo y de esta manera dar con este cargamento gigante de droga que pasó por diferentes etapas. Primero fue identificado, luego se revisó la carga y luego fue llevado a un laboratorio para las pruebas de campo, dando positivo para la droga sintética. Un aseguramiento récord hasta el momento. Bienvenidos, amigos. ¿Algo que declarar? Y sí, tenemos que declarar que esta decoración por el Día de los Muertos en el Aeropuerto Internacional de México
fue una idea que le dio mucho color a la sala principal y una buena manera de comunicar la tradición. El Día de los Muertos es una festividad celebrada el 1 y el 2 de noviembre en la que se honra la memoria de los muertos. Se originó como una mezcla entre las celebraciones católicas, especialmente el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, así como las diversas costumbres de los indígenas de México, Centroamérica, Sudamérica y de Filipinas. UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Tomá. Lo siento. En 2 casos diferentes, 2 mujeres fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por intentar traficar armas y drogas. Lindas nenas. La primera de las mujeres fue sorprendida con un arma de fuego y varios cartuchos en su equipaje, queriendo viajar a Miami. Y la segunda mujer era una joven que pretendía tomar un avión con destino a Turquía y le encontraron 3 kilitos de merca en el equipaje. Por supuesto que quedaron a disposición de la justicia. Nosotros, el jurado, encontramos a las acusadas culpables. Y acá te presentamos al Flaco, un mexicano, narco, chanta, prófugo, todas las condecoraciones tenía este tipo, que manejaba una organización de droga entre México y Colombia, país donde lo terminaron apresando. El Flaco mandaba falopa a Europa y Estados Unidos en buque de carga y tenía pedido de la Interpol por venta y distribución de heroína y metanfetamina. Nos quedamos en Bogotá y esta pareja de mexicanos que vemos en pantalla, junto a su hijita de tan solo 2 años, una baby inocente, trataban de pasar varios kilos de heroína en su equipaje para llevarlos a su país. María Trinidad Castañeda, de 38 años, y su pareja, José Raúl Moreno Santana, tomá, no tenés apellido. Está también la puerta de los apellidos. Quedaron detenidos y la niña fue puesta a guarda del Estado colombiano. ¿Saben en qué son récord los mexicanos? No lo van a adivinar. En migrantes deportados. 1 a 1 salen los aviones desde el aeropuerto de Piedras Negras con miles de migrantes deportados. México rompe récord de migrantes en esta situación. Las fronteras están militarizadas en respuesta a la abrumadora ola migratoria que ha desafiado las fronteras mexicanas. En tiempos recientes, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para contener y gestionar este fenómeno. Se dan deportaciones masivas desde el país azteca y la mayoría de estos vuelos van a Cuba. El Ministerio del Interior de Cuba precisó la llegada a la isla de 95 hombres y 43 mujeres en un vuelo de la aerolínea Viva Aerobús que arribó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana con este grupo, que son 922 los cubanos ingresados por México en 12 vuelos durante el año. Y acá tenemos 4 personas que fueron detenidas en la Ciudad de México vinculadas al tráfico internacional de drogas desde el aeropuerto internacional. La Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezó un operativo en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, donde se incautaron 85 kilos de marihuana, más de 6.000 pastillas de metanfetamina, hongo, hashish y vapeadores. No faltaba nada. La droga era enviada principalmente a Roma, Italia, oculta en frascos y latas de aerosol alterados. Los detenidos son, te digo los nombres así los seguís en Instagram: Luis Alberto N, Berenice N, Dafne Alessi N y Britán N, que eran los responsables de embalar y transportar la mercancía al aeropuerto. Un dato al pasar: en México la letra N se usa para reemplazar el apellido de los detenidos y así preservar la identidad hasta que se los declara culpables. Y ahora toca un tema tan sensible como asombroso, que es el de los migrantes. Hace un rato hablábamos de ellos y cómo son deportados, pero acá te vamos a mostrar cómo ingresan, o al menos una de las maneras, que es escondido en camiones, dentro de containers o en cuanto recoveco encuentren. Se echa llave y no pueden salir la gente. Este es uno de los pasos que tiene Texas, se llama Falfurrias, y por ahí miles de autos y camiones pasan por día. Es tanta la cantidad de vehículos que los polis no alcanzan a revisar todo y algún camioncito lleno de gente se les escapa. Si detecta personas ahí adentro, para los rayos X, porque es muy peligroso los rayos X con las personas. Mirá cómo viaja esta gente con tal de poder entrar a Estados Unidos. No les importa nada. Y ten en cuenta que para viajar así también pagaron bastante dinero a un chanta o coyote. Parece que es tanta la gente que se trafica por esta frontera que le pusieron estas advertencias a los choferes para que estén atentos, aunque la mayoría nunca sabe qué carga llevan. Es donde más corre peligro uno, que te subas y que te des cuenta, como en el caso del troque mío, que traigo un agujero arriba
que muy bien cabe una persona. Pero además de personas, también en este paso fronterizo se busca armas y drogas que resultan algo bastante común de traficar. La estrategia principal de nosotros de la patrulla fronteriza es el despliegue de una combinación de personal, de tecnología y de infraestructura. Bueno, medio vende humo, Padilla, pero le pusieron una cámara y algo tenía que decir. Uno de los casos más recordados es el de este camión que traía 100 personas amontonadas, casi una arriba de la otra, y donde muchas terminaron heridas y una gran cantidad muerta. Cuando estaban tomando rayo X, detectaron como 14 extranjeros atrás en la trailer y uno enfrente. Ah, la cara de buchón que tiene el polifronterizo. Pero bueno, es su trabajo. Y por supuesto alentamos a que la gente no haga este tipo de cosas, porque encerrados en estos containers, lejos de encontrar una mejor vida, solo consiguen perderla. La temperatura dentro del trailer puede ser a 99 grados y sale la gente que apenas puede ser rescatada. Este caso nos sitúa en el aeropuerto de Málaga, porque ahí un griego de 39 años que venía de Suazilandia con una valijota llena de falopa fue descubierto por la policía. Eran 5 kilitos de heroína de gran pureza en un doble fondo. Esta persona llegó al aeropuerto de Málaga y de aquí pretendía llegar en autobús a Barcelona. Mirá cómo venía ese fondo. Pero bueno, entre los pasos por el escáner y alguna sospecha con el viaje, más un olor muy fuerte a condimento, todo resultó medio raro y decidieron investigar mejor. Estamos abriendo estos paquetes que tienen un fuerte olor a curry y vamos a proceder ahora a la prueba de narcotest. De más está decir que dio positivo y la policía detuvo a esta mula griega que intentaba entrar a España con más de 5 kilos de heroína en su maleta. 13 detenidos en Lanzarote, Fuerteventura y Algeciras. La Policía Nacional desarticuló una organización criminal que introducía droga en Canarias. Y como lo dijo la radio, fuimos corriendo a ver de qué se trataba y nos encontramos que a partir de un tipo que quería entrar 13.300 gramos de heroína por el aeropuerto de Lanzarote, ahí empezó una investigación y se dieron algunos allanamientos en distintos lugares de España, como Fuerteventura, Algeciras y el mismísimo Lanzarote. Hay un poquito de quilombo en esta pieza. Los perros van olfateando un poco de mugre, otro poco de droga. Este rope busca morfia, a mí no me joden. Y finalmente dieron con la detención de una mina española y 10 chavales senegaleses, todos socios de una entidad delictiva al servicio del tráfico de drogas. Digo así para que suene un poco más elegante. Mirá que nutrida viene la bolsita. El operativo resultó con el secuestro de 6 kilos de merca y casi 2 kilos de heroína, un montón de guita. Mirá, hasta un casino medio turbio parece que tenían. Esto definitivamente todo raro. Más raro que esto otro. Nos vamos al aeropuerto que más falopa secuestra en el mundo. Aquí estamos en el famoso Adolfo Suárez Madrid Barajas, pero antes lanzamos nuestra trivia. Hoy te preguntamos a qué nos referimos si hablamos de un oficial K9. ¿Es un policía especializado en explosivos? ¿Es un agente secreto de aeropuertos? ¿O es un perro adiestrado con fines de seguridad e investigación policial? Deja tu respuesta en los comentarios. Che, no piensen mal que son mis zapatillas. Y eso es talco, pero en este caso sí que querían meter falopa en estas zapatillas. Mirá la plantilla de cocaína que se habían armado. Se las ingenian todo el tiempo. Eran 3 mujeres y 2 hombres queriendo meter unos 3 kilos de merca con esta modalidad y el hecho ocurrió en agosto de 2024. Mirá cómo se los llevan a todos en cana. Eran lindas zapatillas. Mirá las blancas. Venían recontra blancas. Esperá, vení, mirá esto otro. Isla de Lanzarote, que es ni más ni menos una de las Islas Canarias. Ahí detuvieron, como vemos en imagen, a 2 hombres y una mujer. Uno de ellos era la mula que llevaba la fafafa y los otros 2 eran quienes la recibían. Un trío pero de falopa. El tipo que la transportaba tiene 75 años y ahí lo vemos declarando, ya que se hizo la prueba de narcotest y resultó positivo para cocaína, así que se le complicaron las cosas. 14 kilos de droga, algo de plata y de todo un poquito para la foto policial. Para la foto este otro tipo, también me encanta este caso. Te lo voy a presentar así. Yo soy policía de Colombia. Sí. Yo llevo 4 años y medio en el aeropuerto de Medellín y el de Bogotá. Que sea usted policía en Colombia no significa que aquí sea policía. Sí, aunque no lo creas, esta mula narco es policía antinarcóticos en Colombia. Y como estaba de vacaciones, se fue a visitar a unos amigos a España con su pareja y parece que le llevó algo de regalo. Bueno, ¿qué tiene de malo? Yo visité unos amigos en otro país y le llevé de regalo un termo y un mate. Este muchacho le llevaba unas aguardientes, pero parece que venían algo raras.
Azul es el color más temido por las mulas o burriers y encima, como se vio acorralado, quiso hacer una manganeta cambiando los envases que traía y ahí se repicó. De tontos no nos trates, ¿vale? Porque sabes perfectamente lo que traías cocaína y que es para entregar a tus amigos. Lo que pasa es que has hecho valer tu condición de policía para que mi compañero no te intentara revisar. Oh, se quiso pasar de pícaro y le pusieron los kilos. De 4 envases que llevaba, 3 tenían cocaína. Azul, azul. De 4, 3. Y como todos sabemos, les corresponde una llamada y es su pareja quien la hace a una hermana. Perdóneme. Cuídeme a los niños, sí. Desgarrador, la posta. Pero bueno, hay cosas que hay que pensarlas antes. Pará, porque todavía no te dije que encima quedó escrachado en un programa de televisión que justo estaba grabando para su temporada. Y dicen que encima en un momento tiró: vos no sabés quién soy. Sí, claro que sabemos quién sos. Es un pelotudo. Epa, Ricardo, entonces, ¿qué vas a decir de este otro que también lo pescaron en drogadísimo, pero en Perú? Igual la Fafa la quería llevar a Madrid. Es este tipo que todavía no lo metieron en cana y ya se le pararon los pelos. Se trata de Néstor Alonso Morales Silva. No tenía 2 apellidos, 3 tenía, le agregaron el del Sodero por las dudas. Cuestión que este muchacho intentaba traficar 9 kilitos de merca hacia España. ¿Cuántas casacas llevas tú? ¿Cuántas? 6 casacas. 6 casacas llevaba o camperas, como más te guste, y dentro de estas prendas venía camuflada la droga. 59 bolsas tipo lámina con sustancia fea, aunque algunos le digan la rica. Usted está llevando droga en el interior de su maleta. Y para mostrarte que no siempre todo es droga, en este caso un hombre lleva miles de euros sin declarar. Esto ocurre también en Perú, pero en el aeropuerto Jorge Chávez, y el protagonista es un español que quiere entrar al país 17.000 euros sin declarar. Es el hermano de Mr. Bean. Che, decile quién sos. ¿Cuánto está llevando? 11.000. ¿Eso es todo lo que está llevando? ¿Dinero? ¿No lleva más dinero? Che, ojo que también puede ser hermano del maestro Tavares, o en Argentina hay un periodista llamado Claudio Rigoli, también podría ser hermano de ese. Bueno, cuestión que este español solo declaró 8.000 euros, pero llevaba casi 17.000, cuando lo permitido son, sin declarar, solo $10.000. No, es mío el dinero y tengo para justificarlo y tengo mi salida del dinero del BCP para justificarlo y demostrarlo en el plazo que me imagino que ustedes me darán. No se enoje, señor. Mire, más problemas van a tener estos 3 colombianos que intentaron meter 100 kilos de cocaína. Sí, 100 kilos a España en estas maletas que vemos en pantalla. Y encima no venían muy disimulados. En esta otra maleta también hay paquetes con cocaína. Mirá la de ladrillos que hay y de todos los colores. Prueba de narcotest y ni saques un poquito, aerosol ahí nomás sobre el ladrillo. Mirá qué azul quedó. Azul ahí también. Auspicia Narcospray. Si la mochila de tu perfilado viene rara, échale Narcospray. Es que te lo digo de verdad que eso es lo peor que lo que una madre le puede hacer a sus hijos. Utilizarlos para hacer esto. Piénsatelo, lo que quieres para tus hijos. Me la rebajó. Y sí, no es para menos. Esta mujer estaba intentando ingresar droga a España y lo peor, si hay peor que eso, es que venía con sus 3 hijos. Dale, era necesario. Cuestión que al rato viene la abuela de los chicos para tenerlos en guarda porque a la madre le esperan vacaciones largas. Un momento de mierda. Un bajón tremendo, pero bueno, nos tiene que servir a todos para que ni se nos cruce por la cabeza hacer algo así. La libertad no se negocia. Besito en la frente y tristísimo final. Levantemos, por favor, aprovechamos para saludarte a vos que estás mirando nuestro canal y ya sos fana. En Argentina a los fanáticos también le decimos termo, y si de termo hablamos, acá tenemos este caso que une mediante falopa a España con Paraguay. Y más allá del caso, prepárate porque vamos a escuchar cosas asombrosas, confesiones terribles. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Esto es Petirosi en Alarma. También es importante recordar, ¿verdad?, que la gente del aeropuerto, de la DINAC, no está, digamos, preparada para identificar drogas.
El que habla es el director de la DINAC, que es nada más y nada menos que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Tremendo lo que confiesa. Y todo esto porque estos termos que vemos acá venían llenos de merca. Y el problema es que parece que las bolsas gigantes que pasan por el escáner llevan diferentes tipos de productos y se hace difícil identificar la droga. Ahora, en esa saca, en esa bolsa gigante, se meten tantas cosas y también se meten termos, ¿verdad? Sí, claro, don Douglas. Eso mismo le comentaba yo a la gente. Ahora no se enoja, señor director, pero el aeropuerto Silvio Pettirossi es un quilombo. Te pasan cualquier cosa como alambre caído. Acabamos de adquirir un escáner nuevo, ¿verdad? Que está, digamos, en plena inauguración de este escáner de exportación, porque teníamos uno que era realmente ya obsoleto. Reconoce además que tenía un escáner que no servía. ¡Terrible! Yo me imagino que merca era lo más inocente que pasarían en las maletas. La tecnología tenemos en un 90%. Ahora, el personal de AFSEC, de seguridad de aeropuertos, no está capacitado para detectar drogas. Sin palabras, llamaron de la frontera de Tijuana y dijeron que era un montón. No tenemos personal que esté observando que sean drogas. No, basta, no quiero saber más nada. Bueno, por suerte en España sí tienen tecnología, gente capacitada, etcétera, y así se detectó que en los termos había más de 4 kilos de falopa. Tenemos solamente segundos para observar. Cállenlo, por favor, que no me dejan escuchar cómo camina este pibe por el pasillo y lo llevan del brazo porque se portó mal. Este muchacho de 18 años fue agarrado en Zaragoza con falopa de todos los colores, cogollo de marihuana, ahí tenemos unas rolas, hachís, merca, todo bien surtidito. Y parece que la intención era llevar todo para vender. Además, para evitar la cárcel, el joven declaró que tenía mucha más droga guardada en un trastero, que es algo así como un depósito hogareño, y no me queda claro si la balancita es de los polis o también la llevaba el pibe. Pero eso no viene al caso. Lo que sí viene al caso son estas 32 toneladas de marihuana. Y este pibe traía 3 frasquitos. Mirá este galpón. Mirá la cantidad de cajas. Mirá la cantidad de bolsas. Dicen que es la mayor incautación de droga que se hizo a nivel internacional. Se denominó Operación Jardines, y sí, está muy bien el nombre. Y quedaron detenidas 20 personas en diferentes allanamientos en varias localidades de España. Mirá la cantidad de cogollo que hay. Nuestros guionistas se emocionan. ¿Viste cuando te levantás de madrugada y mirás por la ventana y decís, ¿qué hace la policía llevando la escalera? Y claro, estaban reventando una guarida. Se trata de un supercártel, y escuchá bien, ¿viste cuando dicen que estaba toda la policía? En Argentina dicen estaba toda la gorra. Bueno, acá estaba Europol, Policía de Estados Unidos, Reino Unido y también Bulgaria. Mirá el ranchito que tenían los muchachos. Había motos, autitos, plata. Eso parece como un museo. Lujos y excentricidades por todos lados. ¡Apa! ¿Cuánto policía ninja hay en esta toma? 49 personas fueron detenidas en total en todos los búnker que fueron reventando. España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Dubái fueron los países donde se detuvieron a estos narcos, y hay 7 de estos chantas que serían capturas de alto valor, o sea, figuritas difíciles para la policía. Y hablando de difícil, mirá estos muchachos queriendo afanarse esas estatuas que vemos ahí, las 3 valuadas en 300.000 euros. Dicen que se las robaron y que después las encontraron en una especie de compraventa de metales. Ahí podemos ver cómo le atan una linga de la estatua al auto y empiezan a tirar. Se ve que está bien amurada porque en los primeros intentos no le va muy bien. Igual a mí me llama la atención cómo en la madrugada esos barcitos dejan todas las mesas y sillas afuera. Esto ocurrió en España y fueron detenidas 3 personas por este hecho / atentado contra el arte y la cultura. Este es cortito. Acá tenemos a este tipo que es brasileño y parece que viene llenito de falopa porque cuando se cruza frente a Pipo, que es este veterano perro labrador, el animal empieza a olfatearlo y a dar muestras claras de que hay algo raro. 4 kilos de cocaína venían camufladas en doble fondos de la maleta e impregnadas en ropa.
Todo esto sucedió en Barcelona y fue llevado a una oficina para la revisación o revisión. Aclaro que en la zona del Río de la Plata usamos la palabra revisación y está aprobada por la RAE, así que nos vemos en Disney. Y volviendo al caso, no mucho más para agregar, le encontraron la falopa y le espera la cárcel. Casi igual que este otro que fue detenido pero por atracador. Resulta que este delincuente de 39 años se dedicaba a asaltar gasolineras en Granada, España. El tipo vigilaba las gasolineras a las que quería chorear, eligiendo el muy gonca a aquellas en las que trabajaban mujeres, y cuando observaba que no había ningún cliente dentro, entraba armado con un cuchillo y obligaba a la empleada a que le entregara todo el dinero de la caja. Usó el mismo modo un par de veces hasta que la policía le armó un operativo y le cayeron, como vemos en este video. No estaban viendo una serie en familia. Veamos qué sucedía unos minutos antes. Resulta que esta era una banda que cocinaba éxtasis y con la sustancia fabricaban estas calaveras que eran enviadas a Colombia. Además, como vemos, se encontraron otras drogas como 5 kilitos de marihuana, armas, municiones, guita y estas figuras de calaveras, budas y otras falsas esculturas, todas hechas con falopa. En el operativo cayó un tipo que era el químico que cocinaba, también la mujer se encargaba de la contabilidad y otro que era su mano derecha. En total fueron 13 personas y algunas de ellas en Colombia, gracias a Interpol. Cuánto ingenio al servicio del delito, ¿no? Mira este auto, con este sistema hidráulico accionado por imanes, se lograba tener un doble fondo en la cajuela de este auto que pertenecía a una organización bastante grande que vendía cocaína en España y Reino Unido. La banda estaba liderada por un británico y un colombiano y fueron detenidas 13 personas en este operativo, secuestrando 10 kilos de cocaína. Un montón de merca, como la que venía en este otro auto que fue inspeccionado por este perro catalán que revisando y olfateando, dio también con unos cuantos kilos de falopa, como vemos en este video. Y no solamente en tierra se encuentra droga, también en alta mar la Guardia Civil Española secuestró una importante carga de cocaína en este barquito pesquero que traía otra clase de merluza. Esto pasó a la altura de las Islas Canarias. Como vemos, la fafa venía escondida en la bodega del barco y eran 3 toneladas de cocaína, unos 50 millones de euros, tremenda incautación y 5 detenidos. Mirá cómo los pescaron. Y llegó el momento de resolver nuestra trivia. Te habíamos preguntado a qué nos referimos si hablamos de un oficial K9 y la respuesta es un perro adiestrado con fines de seguridad e investigación policial. Felicitaciones a los que acertaron. Recuerden también que nuestro canal tiene mucho contenido como este para ver y también hay contenido en vivo que podés disfrutar. No dejes de suscribirte para poder avisarte todo lo nuevo que compartimos. Y a estos también los engancharon medio en la misma, pero lo que hacían era comprar maquinaria industrial en Perú y le metían droga en cuanto escondite podían y de esta manera metían la droga en España por vía marítima y en contenedores. Una sola de las máquinas tenía 620 kilos de cocaína, así que imagínate la de droga que secuestraron porque se trataba de 4. Tal cual vemos en el video, le habían metido falopa en todos los recovecos que pudieron, pero la policía de España, alertada de la maniobra por la policía de Perú que ya lo venía investigando, hizo un seguimiento especial a un container y finalmente los agarraron justo cuando se disponían a extraer la merca de los escondites, quedando presas 16 personas. ¿Escucharon la frase? ¿Deberías estar en mis zapatos? Bueno, en los zapatos de este tipo precisamente no me gustaría estar. Y sí, mirá cómo le revisan la mochila al muchacho ese que vimos sentado. Revisan y revisan cada una de las cosas que trae en la maleta, incluso ese otro bolsito negro que vemos ahí. Tanto revisar, terminan dando con ese borde que parece que viene raro. Claro, necesitamos... Capitán, Ok. Se hace prueba, test, da positivo para cocaína. Enseguida, un test rápido. Esta mula trae sustancia en todos lados. Mirá estos zapatos. En el costado del equipaje, la van desarmando de a poco. De gran recto, exacto. Mire, esto lo traían.
Es que va de lado a lado. Y dan con estos paquetes de cocaína que venían bien camuflados, pero que igual son descubiertos por la policía. Todos los recovecos son apropiados y la suela de estos zapatos parecen el lugar ideal hasta que la policía empieza a descubrir el escondite. No puedo abrir más fácil. Ajá. Mírale la carita de amargado porque sabe la que le espera. Primerísimo primer plano a los paquetes, a los zapatos, el bolsito y marche preso, mi amigo. Vamos a jugar. A ver, ¿usted puede adivinar cuál de estas papas viene llena de merca? Ajá, ¿esa dice usted? Veremos. Y sí, parece que esta es una nueva modalidad descubierta por la Policía Antinarcóticos de Colombia. Escondía droga en papas y yucas, en algunos países se le dice mandioca. La incautación de un aproximado de 1.300 kilos de clorhidrato de cocaína. ¡Oh! 1.300 kilos de fafafa le encontraron a estos muchachos que lo que menos querían era poner una verdulería. Los narcotraficantes lograron encontrar la manera de, mediante prensas hidráulicas, dar la forma a la droga. Mira cuánta ingeniería a disposición del delito. Te llegás a equivocar y le pones de eso a un guiso y te quiero ver. Con 15 pesos me hago alto guiso. Nah, esto vale más que 15 pesos. Este cargamento estaba evaluado en muchos miles de dólares. Lo que parecía ser una entrega de papa criolla y yuca de exportación terminó siendo un cargamento de más de 1 tonelada de cocaína que iba para los puertos de Lisboa en Portugal y Valencia en España y otros destinos de Europa. El particular alijo de drogas que iba a partir desde Cartagena fue identificado por la policía antinarcóticos durante un operativo. Este alijo es relativamente novedoso. Vecino, ¿me presta la manguera para regar el jardín? ¡Apa! Lo que parecía un rollo de manguera, vamos a ver dentro de un rato que termina siendo otra cosa. Y claro, fueron los perros los que alertaron que esta caja de madera venía rara y cuando la abrieron encontraron que este rollo de manguera tenía en este tubo metálico unos cuantos kilitos de marihuana. Toda la merezunda venía de Cali y planeaban que llegue a San Andrés. La cuentita de estas ruedas de prensado dio 21 kilos. Llenito venía el tubito que cortaron con una amoladora y dejó al descubierto estas especies de ruedas de marihuana. Nuestros policías proceden a verificar la encomienda, hallando un cilindro metálico y el interior de este la sustancia estupefaciente. Y nos vamos a Moscú, pero con un pastor colombiano que intentó entrar con droga en su estómago, o sea, pastor y mula. La cocaína estaba guardada en preservativos que el cura ingirió uno por uno, eran todos esos que vemos en imágenes. Se trata de Fabio Rodríguez, que se tragó 18 condones llenos de merca y arrancó para la capital rusa, pero ya fue descubierto. ¿Tenemos el testimonio de algún ruso? No, duro, difícil. Nah, no me carguen. Bueno, sigo solo. Resulta que este triste eclesiástico alegó que había sido obligado por la mafia colombiana a llevar este cargamento. Fabio Ricardo Rodríguez es el nombre completo de este sacerdote de una iglesia anglicana en Bogotá, el que intentó introducir un total de 780 gramos de cocaína en Rusia. Y ahora no hay quien lo salve de comerse una causa en el país euroasiático y bastante para confesar. El costo de la heroína puesta en Estados Unidos tiene un valor bastante alto. ¿Y querés saber quiénes usaban llegar a Miami con esta droga? Bueno, era este matrimonio y el hijo de 10 años que simplemente lo llevaban para disimular que eran una familia haciendo turismo. Pero no, eran terribles mulas. El tipo y la mujer llevaban falopa en su estómago y además ella tenía droga en sus partes íntimas. El menor fue entregado a sus familiares luego de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hiciera el trámite correspondiente. Pues tratan de hacerle creer a todas las autoridades que se trata de una familia. Oriunda de Bogotá y su pareja del departamento de Huila decían que pasarían vacaciones en Estados Unidos. El alucinógeno que más se detecta en el aeropuerto, de acuerdo con la policía, es la cocaína, seguido por la marihuana y en algunas oportunidades también han encontrado heroína. Acá tenemos 3 que reprobaron Tecnicatura en Bourriers para primer año. Se trata de 3 estudiantes mexicanos que fueron detenidos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando intentaban sacar 53 kilos de cocaína.
Los 2 hombres y una mujer, todos de 20 años, pretendían viajar a su país con la droga camuflada en cuadernos de 5 materias. La cocaína estaba oculta en cuadernos anillados, a los que le quitaban las hojas para reemplazarlas por la droga, que a su vez estaba envuelta en cinta transparente. Lo único que estos estudiaban era la manera de pasar droga, pero fueron reprobados por la policía y la próxima materia será cómo pasar sus días en la cárcel. Y este caso que les presento ahora en mi país se lo denomina como el cuento del tío, y no es más que una estafa que los chantas le hacen a la gente generalmente a través de las redes sociales. Acá, por ejemplo, engancharon a unas mujeres a las cuales les dijeron que una amiga les había enviado unas maletas y que las fueran a buscar al aeropuerto El Dorado, pero si bien no están muy claros algunos detalles, la trampa venía cuando les decían que esas valijas venían con armas o droga y que si no querían tener problemas debían pagar una suma de dinero, y así le sacaron 5 millones de pesos. Estos engaños generalmente se hacen desde la cárcel, pero en este caso estaban bien sueltos los delincuentes y las llamadas se hacían desde Bogotá. Hackeaban la plataforma Messenger y a través de ahí contactaban a víctimas. Los estafadores fueron rastreados por la policía y lograron detenerlos. Y les exigían sumas superiores a los 200 millones de pesos. Parece que los agarraron cuando engancharon a otra víctima, un pobre tipo, al que con el mismo verso de las maletas con droga le sacaron 196 millones de pesos. Diciéndome que mi amiga me había enviado esas maletas, que yo se las recogiera acá en el aeropuerto y que se las reclamaran. A estos delincuentes se les inició una investigación, pero hacen falta más denuncias de otras personas que hayan sido estafadas para enviarlos definitivamente a la cárcel. Este es Edgar Alejandro Lugo, teniente coronel de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que está adscrito a la Cancillería de ese país y que fue detenido junto a 2 acompañantes más en el interior de la zona de inmigración del aeropuerto El Dorado cuando pretendían viajar hacia Caracas después de una escala a Ciudad de Panamá. Según me contaron, se pudo establecer que la función de estos 3 extranjeros era recoger pasaportes, documentos y dinero que estaban en el interior de la Embajada de Venezuela en Bogotá. Al coronel Lugo Pereira y sus 2 acompañantes se le incautaron 18 pasaportes venezolanos nuevos y diligenciados, 8 adhesivos de prórrogas, 7 pasaportes en blanco, así como 70 millones de pesos colombianos y $22.000 y una considerable suma de dinero en euros. Otra cosa que me enteré es que parece que el coronel y sus acompañantes habían ingresado al país por la ciudad de Cartagena el pasado 20 de marzo en condición de turistas y empleando pasaportes ordinarios. Tras conocer las declaraciones y los informes de inteligencia entregados a Migración por otras autoridades, se tomó la decisión de expulsar del territorio nacional a estas 3 personas, quienes no podrán ingresar a Colombia durante los próximos 10 años. En las últimas horas la policía logra la captura de una persona de nacionalidad china. Este chinito con carita de bueno, mirá la cantidad de droga que traía disimulada en el equipaje. Casi 8 kilos de cocaína. Los paquetes venían dentro de unas camperas que el chino había acondicionado para el narcotráfico. La idea era llegar a Hong Kong, pero fue descubierto. Ahí se le hizo la prueba de narcotest y obvio dio positivo y ahora le espera la cárcel. Se disponía a transportar 8.4 kilos de una sustancia alcaloide, especialmente cocaína. Esta señora traía cocaína entre sus piernas. Detectan que lleva algo extraño y en la requisa se aprecia que lleva este elemento ilícito adherido a su cuerpo. 2,5 kilos de merca o perico, como le dicen en Colombia, traía pegado en su cuerpo y esto le impedía caminar bien. Este fue el detalle que llamó la atención de la policía antinarcóticos y por ese motivo fue perfilada por los agentes que al revisarla le encontraron la sustancia blanca entre las piernas. Los tentáculos del narcotráfico tocan a esta clase de personas necesitadas. Y sí, todos te dicen que lo llevan porque necesitan la guita, pero ninguno prueba con un trabajo decente. Parece que no, porque son muchísimas las personas que son agarradas con esta modalidad de mula seducida por los narcos. Y acá tenemos a la policía antinarcóticos capturando a 5 personas quienes, según las autoridades, llevaban en sus maletas 12 kilos de cocaína en el momento en que pretendían salir por el aeropuerto Dorado hacia España. Nos llega el dato que mensualmente son capturadas 14 personas por este delito, es decir, unas 131 personas en menos de un año. 2 ingenieros, un agrónomo, un instructor y un maestro son las mulas que agarraron con la droga, al menos eran mulas calificadas. Cabe aclarar que fueron los perros los que encontraron la droga dentro del equipaje y lo que dijeron fue que el viaje era por turismo. No sabes el turismo aventura que les espera en la cárcel.
¡Epa! Mirá cómo se le está por complicar a este pasajero. El tipo se llama José Enrique Miranda de la Hoz y este policía le pide revisarlo. Oh, no falta nada para que le encuentre. Mirá. 5 paquetes envueltos en papel aluminio. La sustancia vegetal, por su olor y característica, a la marihuana. Y sí, tiene razón, eso es marihuana de acá a la China. Mirá cómo miran todos. ¿Viste? Siempre puede venir una mula sentada al lado. Los narcos se las ingenian en cualquier circunstancia para intentar sacar drogas hacia otros países y fue este el caso de lo ocurrido durante la pandemia, donde aprovechaban los vuelos humanitarios para enviar a mulas cargadas de falopa. Pero como esto no alcanzaba, utilizaban diferentes elementos, artefactos, herramientas y lo que sea para camuflar la droga. La Policía Nacional ha logrado la captura de 69 personas. La guardan en muebles, en comestibles, en obras de arte, en golosinas, viaja de todo. Cocaína, éxtasis, marihuana, heroína, MDMA, todo. Mirá esas zapatillas, iban llenas de fafafa. Tenemos sensores, perfiladores y guías caninos. Los perros cumplen una función esencial porque su olfato infalible detecta sustancias en los recovecos menos pensados. También se utiliza body scan y el personal capacitado para perfilar y buscar droga en los equipajes o en el mismo cuerpo de los burriers. Desde golosinas hasta maquinaria, todo vale para sacar droga de Colombia hacia las capitales de Europa o Estados Unidos. Y a este tipo que vemos acá detenido lo agarraron con 2.000. ¿Droga? Nah, oro. 2.000 gramos de oro sin declarar quería pasar este señor. Este ciudadano tenía como origen la ciudad de Cali, como destino final la ciudad de Medellín. Al muchacho le faltaba la documentación de este metal precioso y al no poder justificarlo, terminó detenido. Farid Félix Domínguez, alias el Doctor. Acá está, se los presento. Narco, chanta, falsificador, de todo un poco. El tipo se las rebusca en el ámbito del AMPA. Resulta que empezó allá por 2003, cuando decidió comenzar sus negocios en el narcotráfico y logró crear una red usando varios países de Centroamérica como los productores de la merca que distribuía. Presta atención porque acá arranca la novela narco. En 2005, Interpol emitió una circular para su captura internacional a pedido de la Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, donde se le acusaba del envío de 2.069 kilos de cocaína incautados en febrero de 2003 en un vuelo entre Bogotá y el estado mexicano de Chiapas. Además lo hicieron cargo de 1 tonelada de cocaína incautada en Magangué, Bolívar, en julio de 2003 y de 1.400 kilos de cocaína hallados en una aeronave que se dirigía a Guatemala en septiembre de 2003. Todo esto da cuenta que el negocio del doctorcito ya estaba marchando. Tras investigaciones del país norteamericano, fue nuevamente capturado en Caracas en el año 2006 con fines de extradición, pero alegó ser infiltrado del gobierno norteamericano y parece que consiguió algunos documentos truchos con los que engañó a las autoridades de Venezuela. Parece que el tipo siguió operando y en 2019 lo capturan en el aeropuerto El Dorado porque, claro, ya su foto andaba por todos lados. Pero ¿sabes una cosa? Se escapó. Y sí, se escapó. Así como lo escuchás. Cuestión que ahí la policía se puso un poco más las pilas y lo comenzaron a buscar y lo lograron capturar una vez más tras investigaciones y allanamientos en la ciudad de Bogotá. Y mira esto, parece que en Colombia apareció una nueva manera de falsificar dólares. Resulta que usan billetes venezolanos y mediante un proceso químico los dejan totalmente en blanco y sobre ese papel moneda imprimen los dólares de 50 y 100. Es un billete de $100. ¿Y qué están haciendo? Los están negociando con países vecinos, como es el caso de Ecuador. Está tan devaluada la moneda bolivariana que los compran por cajas a los billetes y los llevan a Medellín para el laburo de falsificación. ¿Y qué hacen con la plata? Bueno, una vez transformados en dólares, los meten en Ecuador y ahí los hacen circular porque parece que si no sos experto, no te das cuenta de la truchada. Pues obviamente vamos a ver unas características muy similares entre los dos extremos. Características que nos pueden hacer cometer un error involuntario y hacerlo pasar por un billete auténtico. Y además parece que comenzaron a estafar a la gente comprando propiedades y vehículos con este dinero o simplemente cambiándolo a precios tentadores.
recogían a sus víctimas, se concertaban reunirse cerca de las inmediaciones del Ministerio de Defensa. A raíz de todo esto fueron capturadas 8 personas que, con todas las pruebas que se encontraron, incluidas esta maquinita, hay suficiente material para dejarlos presos por un largo tiempo. Y acá tenemos 2 ciudadanos cubanos que se hicieron pasar como colombianos con documentación falsa para salir del país. Y estas personas, pues, al ser detectadas que tienen alguna irregularidad en su documentación, la policía procede a hacer las capturas en flagrancia y poner a disposición de Fiscalía General de la Nación. Claro que detrás de esto hay bandas delictivas que se encargan de falsificar los documentos. Muy posible que existan estas organizaciones que estén ofreciéndole a ciudadanos de estos países la posibilidad de conseguirles en Colombia documentación fraudulenta. Hay casi 50 casos por año de personas que intentan salir del país con documentación falsa. Mirá la cantidad de armas que traía este militar. Y sí, fue detenido porque era injustificable el cargamento que venía junto con él desde Miami. Se trata de Jorge Esteban Bautista López, quien fue identificado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá con un arsenal traído de Estados Unidos. Enfierradísimo venía este uniformado que estaba adscrito a la tercera zona de reclutamiento del ejército con sede en Cali, a donde se dirigía después de llegar de Miami al aeropuerto de Bogotá. Mientras se disponía a realizar la escala, las autoridades identificaron que en su maleta llevaba abundante material de armas de fuego. Toma nota que te paso a detallar el bagallo. Un cargador para pistola 9 milímetros, capacidad 17 cartuchos, había 10. Un cargador para pistola Glock con capacidad para 50 cartuchos, había 16. Cargador para pistola 9 milímetros Glock, capacidad 15 cartuchos, había 10 unidades. Y un cargador para pistola 9 milímetros, capacidad 15 cartuchos, había 5, más un cargador para pistola Smith & Wesson, capacidad 17 cartuchos, de estos había 14. Avísenme si vamos a ir nosotros 3 nada más o viene alguno más. Aclaramos que ser funcionario del ejército no fue suficiente para que las autoridades de vigilancia del aeropuerto lo dejaran continuar con su viaje hacia la capital del Valle del Cauca. Fue detenido y procesado por presuntamente cometer tráfico de armas y, según el ministro de Defensa, no ha logrado explicar la razón del cargamento. Y en este video vemos a esta mujer de 38 años que utilizó la modalidad de pegarse droga en su cuerpo y también ingerirla. Esta mula fue interceptada y perfilada cuando se disponía a traficar unos cuantos gramos de cocaína hacia Europa, pero la policía del aeropuerto El Dorado y la utilización del body scan frustraron la operación delictiva. No es un huevo de chocolate, son cápsulas que tienen dentro el alcaloide prohibido. A través de autorización de fiscalía y control de juez de control de garantía se practica una inspección corporal. Y después de la inspección le encontraron todo lo que vemos en pantalla y que la policía fue abriendo poco a poco. La persona se pretendía desplazar hacia París, Francia. Junto con Madrid y Barcelona, París es una de las principales capitales europeas a donde los narcos envían droga desde Colombia y otros países de la TAM. Se pone en riesgo la vida de la persona al transportar estas sustancias. Muchas veces la cárcel es el mejor final para estas mulas porque hay muchos casos donde las cápsulas explotan dentro del cuerpo y los burriers mueren. Están prácticamente condenándose a la muerte. Y claro, lo que sucede es que en Malasia, si te agarran con droga, te toca la horca. Igual no se crean que esto les importa a los burriers. Nah, se animan lo mismo, no les importa nada. Y parece que desde el aeropuerto Jorge Chávez de Perú, son muchos los casos que se descubren que de alguna manera tienen suerte, porque en Perú al menos van a la cárcel y no terminan tocando el arpa. Si estas ciudadanas malayas hubiesen sido intervenidas en la República de Malasia, el fin que les espera es la condena de pena de muerte. Prepárate para 2 casos de personas que intentaron pasar en su estómago varios kilos de cocaína y también camuflada en bebidas. Se va a proceder con las diligencias de identificación preliminar con el reactivo químico tiesanato de cobalto, dando una coloración azul turquesa, presunto indicativo para alcaloide de cocaína. Parece que esta ruta entre Perú y Asia fue descubierta hace poco y es considerada la más arriesgada para las mulas, pero también es la que mejor garpa. No se descarta que integrantes de esta organización criminal estén reclutando nuevos burriers. Acá vemos llegar a estas 2 mujeres de rasgos asiáticos con unas valijas grandes. Parece que madrugaron porque aún no amanece cuando estas pibas entran al hall del Jorge Chávez. Se hacen bastante las boludas. Le preguntan algo a un poli, llevan el equipaje, encintarlo con nylon para embarcar las maletas. Hasta acá viene todo tranqui y parece que nadie se dio cuenta de nada. Pero siempre que un humano no detecte algo, su mejor amigo lo hará y así que aparece este perrito
perrito inquieto que empieza a olfatear y algo le resulta raro. Pero las mujeres avanzan en los trámites y llegan a la zona del check-in, y cuando ya estaba todo controlado para estas mulas, aparece en escena un policía que detiene el trámite y ordena detener a las mujeres y llevarlas a otro sector para una revisación. Los líderes de esa organización criminal no invierte más de 4.000 o 5.000 dólares. Esa guita de la que habla el sargento García de la Dirandro está relacionada con el valor del pasaje. Personal especializado vio a 2 ciudadanas asiáticas. Como vemos en el video, le revisan la valija y lo que más traen son esas botellas de vino de conocida marca, pero de dudosa procedencia. Parece que las chicas son bastante fanáticas del vino. Dando una coloración azul turquesa, presunto indicativo para alcaloide de cocaína. Bueno, chicas, es su día de suerte. Si esto mismo pasaba en Kuala Lumpur, iban a estar con la soga al cuello, pero literal. 10 botellitas de vino venían no solo con el producto de la viña, sino con un montón de fafa líquida. Mirá el tachito que juntaron. Es todo droga, señora, señor. El pesaje correspondiente de la sustancia encontrada dando un peso de 14 kilos con 548 gramos. Obteniendo como peso 12 kilos 357 gramos de alcaloide de cocaína. Había casi 20 kilos de merca en estas botellas, pero no es el único caso. El número de atrevidas y atrevidos que intentan llevar droga crece día a día en el aeropuerto de Perú. Esta chica de 20 y pico de años llega al aeropuerto y se encuentra medio rara, confundida. Yo creo que no falta nada para que la perfilen, pero al ser intervenida, empieza a sentirse mal y tiene que ser acompañada por estas policías. La chica confiesa que trae droga en su estómago y es llevada al hospital para una radiografía. Bien llena de cápsulas trae la panza. Se procede al conteo de la sustancia evacuada vía rectal. ¿Todo eso se había desayunado? Y a mí me retan cuando clavo más de 3 tostadas. Se hace la inserción con un punzón de metal y se extrae una sustancia. Como podemos apreciar, la reacción es inmediata. Se torna de una coloración azul turquesa, indicativo de presunta presencia de alcaloide de cocaína. Hasta las manos, esta jovencita también quería llegar a Malasia con toda esa carga. Y acá tenemos casos de 2 parejas de Burrier. Aquí vemos la primera, vestidos de blanco, están entrando al aeropuerto. La idea era transportar tanto en la modalidad momia, endosada a su cuerpo, o también dentro del mismo, alcaloide de cocaína. Ahí va ella, llegando con la maleta, él la sigue por detrás. La intención es hacer el check-in para abordar el avión, pero el único abordaje es el de la policía, ya que son perfilados. Ahí los vemos recorriendo el hall, esto llama la atención de las autoridades y ahí ya vemos el cargamento. En este caso la mujer tenía adherido dentro de sus glúteos y su pecho esta sustancia tóxica. Y aquí otra pareja, él con una casaca marrón, ella viene por detrás vestida de rojo, están llegando también al aeropuerto, en este caso para también transportar sustancias que darían positivo para cocaína. Van subiendo las escaleras, ella elige la escalera común, él va por la escalera eléctrica. Están como perdidos en un momento, van recorriendo el hall para hacer el abordaje, pero también son perfilados por la Dirandro y se procede a revisarlos con el body scan. Se detectó que la mujer llevaba 42 cápsulas y el varón 162, que esto ha sido un aproximado global de 1 kilo 300 gramos de alcaloide de cocaína. Encontrando más de 200 cápsulas de cocaína, como vemos en pantalla. Y acá vemos estos 2 que tienen cara de buenos pibes, pero eran 2 terribles mulas. La idea de estos muchachos era ir de Lima a Chile con un montón de paquetes que parecían de alimentos, pero venían llenos de fafa. Eran 8 kilos de cocaína de muy buena pureza lo que intentaron pasar en sus maletas por el aeropuerto Jorge Chávez. Lo más lindo es que los paquetes decían Salva Max. Nah, eso no te salva, eso te mata. ¿Está conforme, señor? Positivo para alcaloide de cocaína. La carita del de la derecha que le cayó la ficha de que está muy complicado y que todo lo que le espera ahora es la mismísima cárcel. Y a esta mujer le agarraron con 3 kilos de cocaína en esa valija bien grande que vemos en pantalla. Traía esos paquetes llenos de droga.
Parece que la movida era llegar a Brasil y de ahí agarrar para Europa. Pero las cosas no le salieron bien y terminó detenida. Y a este otro lo engancharon en el aeropuerto de Barranquilla. Se lo ve tranquilo, mira como diciendo, ¿me descubrirá o no me descubrirá? Y el policía revisa con unas ganas tremendas. Le dijeron que si encontraba algo tenía ascenso asegurado. Así que no para hasta dar con el fondo de la maleta, que parece que viene raro. Y navaja en mano como corresponde, empieza a cortar la tela en busca de lo que sospechan que puede ser droga. Y sí, sospechaba bien, porque de repente saca una buena dosis de sustancia blanca que al ser analizada da azul turquesa positivo para cocaína. Y a este muchachito de lentes le esperan algunos años de sombra. Pero mirá esta jovencita tan bonita, con tanta cara de buenita, y venía con las valijas cargadísimas de droga. Ahí la vemos llegando al aeropuerto Jorge Chávez con 8 kilos de cocaína. La idea de la mafia es que esta piba vaya con la droga hasta Milán, Italia. La jovencita logra despachar el equipaje y después se queda dando vueltas por el hall. Se toma un café y ahí es cuando se le acerca un policía y la perfila. Los polis ya venían con un dato de antemano, medio que la estaban esperando, y ahí nomás la llevan a las oficinas para revisar el equipaje. Señorita Ángeles, vamos a proceder con el registro personal. Cargadísima venían las dos maletas, mirá ese paquete, y por supuesto que todo da positivo para cocaína. Este otro caso sucede en el mismo aeropuerto, en esta oportunidad trae más de 5 kilos de cocaína. Ahí lo vemos entrando al aeropuerto y la idea es también llegar a Milán, pero levanta sospechas, lo empiezan a seguir con las cámaras y cuando se dispone a despachar el equipaje se le acercan con un perrito que olfatea y dice, acá hay olor a merca. Después se sienta y es ahí cuando al tipo este lo llevan a una revisión de equipaje. Señor John Correa, vamos a proceder al delacrado del equipaje de bodega, fractura su nombre, ¿sí? Faltan pocos minutos para que le encuentren la cocaína líquida que traen estos frascos de mascarilla para el rostro. Mirá cómo venía todo bien guardadito. Como se puede apreciar, es una reacción inmediata, azul turquesa, presunto indicativo para el calor de cocaína. Claro que da positivo y ahora le espera a la cárcel peruana por un buen tiempo. Acá hay dos casos más de Burriers utilizando la modalidad maleta. La primera es una chica que intenta llevar más de 4 kilos de cocaína. Se procede a realizar la prueba de campo con el reactivo químico Mater de las prendas contaminadas encontradas en el equipaje de bodega desde la detenida Campos Córdoba Juliana. ¡Oh! Complicada está Juliana, ¿eh? La cocaína la traía escondida en la parte de la espalda de 5 camperas que formaban parte de su equipaje. La coloración azul turquesa nos da un presunto positivo para el calor de cocaína. Y sí, dio positivo, como va a dar también este otro caso. Este se llama Víctor Sotelo y también pretendía pasar droga en su maleta, pero las autoridades, muy atentas a este tipo de proceder, lo perfilaron y al revisar su equipaje dieron con camperas que también traían cocaína en su interior. Se trataba también de unos 4 kilos aproximadamente. Se procede a realizar la prueba de campo con el reactivo químico Mater de las prendas contaminadas encontradas en el equipaje de bodega del detenido Franco Sotelo Víctor. Y en el aeropuerto El Dorado secuestraron estas cajas que decían traer fruta seca. ¿Será, che? Vamos a hacer juntos el unboxing. Procedemos a cortar las cintas de seguridad y ahora vamos a abrir la caja con nuestra navaja de usos múltiples, cortando la faja de cierre, abrimos con cuidado las solapas y nos encontramos con la carga que son estos paquetes de rica fruta seca. Hasta acá nada raro. Pero cuando el poli tajea el envoltorio, mirá la fruta seca, estaban muy bien secados esos cogollos de marihuana. 30 kilos encontraron, un cargamento muy valioso para las incautaciones que viene realizando la Policía de Colombia como parte de la denominada Operación Bogotá. ¿Son monjas o no son monjas? ¿Ustedes qué dicen? Estas 3 señoritas se disfrazaron con estos atuendos para disimular mejor que lo que llevaban eran 2 kilos de droga cada una adherida al cuerpo. Estas sí que no tienen perdón de Dios. Una falta de respeto. Esto ocurrió en la isla caribeña de San Andrés y venían en un vuelo desde Bogotá. Como siempre levantaron sospechas por actitudes de nerviosismo y porque parece que las vestimentas no parecían muy reales. Y sí, a mí me pasó una vez que me quise hacer pasar por Batman. Pudimos constatar que
realmente no eran religiosas, no eran monjas. Ah, ahí las tenés, a Sor Blanca, Sor Cosca y la Madre Nieve. Momento de la trivia de cada video. ¿Dónde se encuentra ubicado el aeropuerto El Dorado? Es lo que preguntamos hoy. ¿Está en Medellín? ¿Está en Bogotá? ¿Está en Barranquilla? La respuesta, como siempre, en los comentarios. Rico se ven los turrones de Doña Pepa que trae esta mujer. ¿Y qué se ríen? Se llaman así los turrones. Traía un par de cajas de esta rica golosina, pero cuando el personal de seguridad revisó un poquito mejor esta mercadería, se dio cuenta que venía con sorpresita. Mirá cómo venía camuflada la cocaína. No le digo falopa porque me retan. 2 kilos de merca venían disimulados en estos afamados turrones y el destino era Francia. Acá tenemos este otro que también llegó muy sospechoso al aeropuerto, pero al revisarle la valija no le encontraron más que ropa, pero al hacerle un examen de rayos X, ahí se descubrió todo. Todas esas cápsulas las traía en su estómago, eran 50 envoltorios y tenían como destino España. Una sola cápsula que reviente simplemente va a ocasionar la muerte del sujeto. Sí, señor policía, pero a esta gente no le importa nada. Ya nos dimos cuenta que algunos por necesidad y otros por ambiciosos, pero todos intentan pasar drogas sin fijarse en las consecuencias. Mira este otro tipo. Se autopercibía zapatero y traía 8 pares de calzado cuyas plantillas venían llenas de cocaína. Intentaba llegar a Barcelona, pero antes pasaba por Sao Paulo, Brasil. El dinero que le ofrecen a los ciudadanos que transportan la droga para el presente año oscila entre $4.000 a $5.000. Eso explica por qué esta mujer sudafricana se prestó para llevar droga a Brasil en esta maleta que el policía está empezando a revisar. Parece que todos los laterales de la maleta venían con droga. Como ven, es muy difícil engañar a los policías y sobre todo a los perros, que tienen un olfato infalible. Y estos personajes siempre por algo resultan sospechosos. Tienen facciones, movimientos o miradas distintas a cualquier otro pasajero. En el aeropuerto Jorge Chávez, la DIRANDRO, la Dirección Antidrogas, trabaja a fondo para frustrar los intentos de llevar droga a Europa desde Perú. La pena para esta modalidad delictiva oscila entre los 6 a 10 años de pena privativa de libertad. Esta pareja fue detenida cuando intentaba pasar dentro de su cuerpo más de 2,5 kilos de heroína. Y si eso te parece un montón, tengo que agregar que además la mujer llevaba sus partes íntimas llenas de droga. Es una pareja, ella bogotana, él oriundo de El Huila. Y encima no te dije que venían con un nene que fue puesto a la guarda de un familiar. El costo de la heroína puesta en Estados Unidos tiene un valor bastante alto y puede ascender a varios millones de dólares. Y este chino que traen esposado quería llevar merca a Hong Kong, pero fue descubierto por la policía de Colombia cuando quería tomar un vuelo hacia Asia. La droga venía oculta en los laterales de su maleta y se trataban de 8 kilos de cocaína. Fue en el momento en que la policía le realiza los controles respectivos de entrevista, de requisa, de identificación de personas, cuando le encuentra esa sustancia. Mirá lo cargadito que venía el chino, y nadie se dio cuenta del detalle, pero en la remerita ya tenía impreso los años que le esperan de cárcel. Esta mujer también lleva merca, pero en este caso, y parecido a otros, iba en cápsulas adheridas a su cuerpo por dentro y por fuera. Todos esos paquetitos que vemos en video era lo que intentaba pasar por el aeropuerto y pretendía llegar a Francia. Más de 1 kilo de cocaína traía escondida esta señora. Aprovechamos desde la Policía Nacional a hacer un llamado para que esta práctica no se desarrolle, puesto que se pone en riesgo la vida de la persona al transportar estas sustancias. Y sí, ponen en peligro su vida por poca plata. Yo no quiero preguntar mucho, pero ese coso largo y ancho por la boca no entró. ¿Alguien necesita un doctor? Bueno, este no es muy recomendable, ni siquiera sabemos por qué le dicen así, pero es un jefe narco de la zona del Atlántico que fue atrapado luego de escapar en un aeropuerto. Un tipo bravo y con pedido de captura internacional. Y resulta que este tal doctor, que en realidad se llama Farid Feriz Domínguez, venía de México y cuando llega a Bogotá es capturado por la policía al pasar por migraciones, pero logra escaparse. Ahí nomás la poli colombiana montó un gran operativo y lo recapturaron, llevándolo a la justicia,
Pero el muy caradura terminó diciendo que él era un agente secreto de la DEA. Se maquilla con cemento el doctor, de lo caradura que es. Esta mujer llevaba aproximadamente 2.5 kilogramos de cocaína adheridos a sus piernas. Y sí, caminar con todo eso entre las piernas no debe ser nada fácil. Esos 2 paquetes de cocaína, que ahí vemos cómo dan positivo, quería llevar esta mujer a la isla de San Andrés, donde le iban a dar el pago correspondiente, pero la policía la descubrió antes. Bueno, yo cuando iba a la escuela me llevaba materias, pero estos 3 estudiantes llevaban merca en esas valijas. 53 kilos de fafa querían disimular entre útiles escolares. Se trata de 2 hombres y una mujer, todos de 20 años y muy atrevidos. Ojo, yo no soy el mejor vistiéndome, pero esos tipos no combinan muy bien los colores, como para no llamar la atención. La invitación decía elegantes por bizarro. ¿Creyeron que no nos íbamos a dar cuenta? Las hojas blancas de esos cuadernos vienen más que blancas. A nosotros no nos engañan. Y ahí los tenés, todos detenidos y reprobados por mulas. Mulo. Con este otro caso nos vamos un poco atrás en el tiempo, porque vale la pena resaltar la jugarreta que hacían los narcos. ¿Se acuerdan de los vuelos humanitarios que en pandemia llevaban gente a sus países? Turistas que andaban paseando por el mundo. Bueno, los chantas usaban estos vuelos para llevar droga, así que engancharon a un sueco y un español queriendo aprovechar la volada para llevar cocaína y marihuana. Pero no es lo único. Como vemos en pantalla, buscan colar droga en todo lo que se les ocurra, en herramientas, maquinarias, en eso que no sé qué es, en golosinas, en pinturas, zapatillas. Los controles son de manera permanente, utilizamos equipos tecnológicos como el Bodyscan, tenemos sensores, perfiladores y guías caninos. Y claro, lo que sucedió durante pandemia, al ser vuelos programados y al no poder utilizar tantas personas, los narcos empezaron a mandar droga en cuanto elemento podían. Y así pintó café, estas carteritas y otras chucherías. Todos escaneados y descubiertos por los agentes de la ley y el orden, encontrando coca, marihuana, cristal, de todo un poco. Está tratando de implementar miles de modalidades para tratar de sacar a estupefaciente y evadir los controles de la Policía Nacional. En este otro caso, la policía antinarcóticos capturó a 5 personas quienes, según las autoridades, llevaban en sus maletas 12 kilos de cocaína en el momento en que pretendían salir por el aeropuerto El Dorado hacia España. De acuerdo con las autoridades, mensualmente son capturadas 14 personas por este delito, es decir, ¿para qué hago la cuenta? Unas 131 personas en lo que va de este año. 2 ingenieros, un agrónomo, un instructor y un maestro fueron sorprendidos luego de que los caninos identificaron la sustancia ilícita de forma sólida dentro de su equipaje. Y bueno, que tengan una profesión no los hace estar exentos de ser delincuentes. Según las autoridades, estos tipos fueron trasladados de inmediato para iniciarles una causa por el delito de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes. Lo más gracioso es que los detenidos aseguraron que el motivo de su viaje era por turismo. Y sí, terrible viaje se iban a pegar con todo eso. Y ahora resolvemos nuestra trivia del video. Te habíamos preguntado dónde se encuentra ubicado el aeropuerto El Dorado y la respuesta es Bogotá. Felicitaciones a los ganadores. Y ahora en este caso no hay droga, pero hay algo muy preciado y traficado como es el oro. En el marco de la Operación Bogotá y dentro de las actividades de inspección, registro y control que la Policía Nacional realiza diariamente en el Aeropuerto Internacional Dorado, la Policía Nacional logró la captura de este tipo que vemos engallolado con 2.000 gramos de oro. Y el principal problema no era el transporte del metal precioso, sino que no tenía los papeles correspondientes, declaraciones y demás requisitos para transportar el AU-79 de un lado a otro, como se da en este caso donde el traficante venía de Ciudad de Cali e intentaba llegar a Medellín. Y esta pareja de mexicanos fue agarrado en el aeropuerto de Bogotá con la intención de traficar heroína entre la ropa de su equipaje. Y los muy caraduras iban con su hija pequeña, que ahora quedará a cuidado de un instituto de menores. Todas esas prendas que vemos en el suelo traían la droga disimulada, pero el buen trabajo de los policías y los perros del aeropuerto El Dorado dieron con el cargamento. El Dorado en Bogotá es uno de los más elegidos por los narcos. Acá se encuentra droga todo el tiempo y en cualquier cosa que pueden la esconden. En la panza, en esta alpargata de la abuela, en bolsa, en maleta, en el orto, en cualquier lado. En este momento estamos verificando el pasajero.
el cual nos reportan como sospechoso en el equipaje de bodega. Especial El Dorado en nuestro inicio para mostrarte cómo trabajan en el tercer aeropuerto más importante de la TAM. Lo que le están avisando a este poli es que este perro parece que encontró algo raro entre todas estas maletas. La valija iba para México y le pertenece a este tipo que primero se había hecho el dolobu, pero que al rato no pudo escapar y fue agarrado. Le revisaron los papeles y lo invitaron a un chequeo de equipaje. No, quiero que me acompañe a revisar su maleta de bodega. ¿A qué se dedica? Yo soy chef. ¡Ah, sí! Cocina falopa. Esperen que todavía falta revisarlo. El poli, mientras caminan, le va haciendo algunas preguntitas. ¿Viste como cuando te tomás un taxi y el tachero es medio conversador? ¿Cuántos días va a estar allá? 5 nomás. 5 nada más. ¿Se va a esperar en algún hotel? Sí, señor. Ahí tengo la reservación. En la sala de revisión proceden a inspeccionar el equipaje. ¿Sí corresponde al mismo equipaje que usted empacó? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quién analizó la maleta? ¿Usted? Sí. ¿Quién analizó la maleta? ¿Usted mismo? Ok, muy bien. Parece que hasta ahora no hay nada anormal, pero llama un poquito la atención ese detalle abultado del equipaje. No, este otro, digo yo. Bueno, en ese momento en su equipaje de bodega estamos detectando que esta superficie se ve algo densa, dura. Parece que el relleno de este sector está raro. Y como puede ver, nos está saliendo una sustancia algo blanca. Y sí, prepárate porque se viene el momento épico de estos casos. ¡Bienvenido el narcotest! Bueno, en este momento, como puede ver, a rojo, azul, celeste, listo. Entonces da para premeditar a positivo cocaína. Te juego a que este tipo ni una media se compra de ese color de ahora en más. Usted tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga está utilizado en su contra. Sí, tiene derecho a un abogado y si no puede pagarlo el Estado le concederá uno. Chao, flaco, preso, por mula. Mulo. 1 kilito de merca quería sacar este chef del país, pero su próximo menú será el de la prisión colombiana. Bandera, no pueden sacarlo por detrás, ¿no? Ah, encima es pretencioso. Chao, llévenselo. Estos son los países donde parece que eligen llevar la droga, siempre saliendo desde Colombia. Mirá, este policía nos cuenta a todos los lugares que se fue de vacaciones. Europa, algunos países de Centroamérica, el Caribe. Son los lugares que eligen los narcos para llevar la coca. Ya largamos nuestro juego habitual. Hoy te preguntamos ¿qué es un perfilador? ¿Es un perro antinarcóticos? ¿Es un agente que detecta sospechosos? ¿O es una persona que lleva drogas escondidas? Deja la respuesta en los comentarios. Y a estos 3 colombianos que vemos de espalda los agarraron con 40 kilos de merca, que me dijo el tranza del barrio que son como 200 millones de pesos colombianos. El negocio parece que estaba en que toda esa frula iba a ser llevada a España y ahí la venderían en $2 millones, papá. Oh, mucha lana. La policía ha capturado más de 290 personas en los diferentes aeropuertos. Y sí, parece que el negocio de llevar falopa es rentable hasta que te agarran. Y si no, preguntale a estos 3 o a este comandante que tiene algunos consejos para nosotros. Invitamos a las personas a que denuncien a la línea 167. Y a este tipo ya el color de la camisa le dio positivo, pero además parece que quiere traficar 40 kilitos de merca. Este tipo de nombre Víctor Muñoz pretendía llegar con la droga a México. Es capturado cuando apenas está haciendo el chequeo para hacer su viaje con destino a México. Pero la policía sospechaba un poco y procedió a revisarle un poquito las cosas que llevaba. Mirá todo lo ladrillo que traía así nomás, con muy poco disimulo. Creen que es fácil y es sencillo traficar con drogas, pero definitivamente se estrellan con la realidad. Cuestión que le hacen el narcotest y claro, positivo. Te digo que si esos paquetes no eran cocaína, yo el próximo video lo grabo desnudo. Basta, el próximo dije. Hola, ¿cómo están? Yo soy el policía del aeropuerto y estoy contento que mi uniforme esté a tono con las letras del cartel. Mi nombre es Wilson y hoy les quiero contar cómo este perro encontró un montón de falopa en unos paquetes de café. Y bueno, revisando, en estas jaulas de maletas, olfateó una sustancia rara. El rope alertó sobre la carga y ahí se pusieron a abrir esta caja que tenía paquetes que parecían de café, pero el contenido era bastante más verde. Y sí, un montón de marihuana, 20.600 dosis, lo que venía en esta cajita. Che, ¿te gusta en pocillo o en jarrito?
Nah, dámelo en pipa. Los policías que se encuentran en el sector de plataforma se percatan de un ciudadano que tiene una actitud sospechosa. Pero ojo, que en este caso no era droga. Lo que este tipo de gran contextura física transportaba ilegalmente era oro. Claro, aprovechó esa robustez para esconder los lingotes pegándolos al cuerpo. 20 piezas llevaba bajo esa remera, por cierto también color positivo. Estos elementos pesan aproximadamente 9.040 gramos. Gracias por los datos, señorita. ¿Dónde estás, gordo? Y ahí se lo llevan preso por enriquecimiento ilegal y lavado de activos. Este otro es el caso de una señora que se declara líder social y que además tiene una discapacidad en su pierna, por lo que lleva una prótesis. Como este elemento es bastante usado para traficar falopa, la detienen un ratito como para escanearla y revisarla. Pero espera, porque antes de cubrir este caso, cuando las cámaras llegaron al aeropuerto para hacer las imágenes del procedimiento, en la puerta nomás del aeropuerto se encontraron con este tipo que era detenido porque en esa valija parece que también venía una considerable carga de falopa. Este sujeto que pretendía viajar a Punta Cana tenía una modalidad de doble fondo, sustancia de cocaína, clorato líquido. Bueno, pero vayamos a lo que nos llamaron. Esta persona tenía su prótesis llena de droga, se le hizo la prueba, pero ya mirándole la cara al perro te das cuenta que viene llena de fafa, y encima no sería la primera vez. En su documentación presenta varias salidas hacia Europa, argumentando que siempre mostraba este tipo de resolución de no solo de discapacidad, sino que es una persona protegida. Azul turquesa como corresponde, y un poco de cárcel le espera a esta persona. Qué mala pata, ¿Cómo viniste a caer? Cántalo, que en esos vidrios decorados con fotos de la Copa América hay falopa seguro. Fue encontrado en la zona de carga. Era cocaína líquida, que se encontraba camuflada en unos vidrios. 3 de estos casos iban para la Florida, Estados Unidos. 2 casos iban para España. Lo particular eran los vidrios decorativos de la Copa América. Claro, se trataba de cocaína líquida y venía muy bien camuflada en estas especies de platos, que son toda una novedad en materia de camuflaje, pero la policía intervino en la carga y se procedió al narcotest correspondiente. En los aeropuertos los perros camellan un montón y nunca se equivocan. En este caso que se da en el depósito de envíos postales del aeropuerto de Bogotá, esta perra de nombre Cara marca esta caja como sospechosa, olfatea y al toque se sienta o acuesta como suele suceder y recibe su pago enseguida. El poli abre la caja y con muy poco disimulo en esa bolsa verde estaban todos estos cogollos. 17,5 kilos de marihuana había en esta captura. Pero también tenemos que agregar otro caso también en una inspección de viajeros que iban para Francia y en la sala de embarque dieron con este tipo bastante sospechoso que traía adheridas al cuerpo estos paquetes que no creo que sean fajas abdominales. Nah, acá hay droga. Se le hace la prueba de narcotest y da positivo, claro. Son 2,5 kilos de cocaína la que llevaba este tipo pegada al cuerpo e intentaba llegar a París. En esta otra situación yo me corro a un costado porque este señor policía nos explicará todo lo sucedido con mucho detalle. 11 ciudadanos colombianos fueron capturados, quienes pretendían viajar hacia Francia, España y Panamá. La modalidad más utilizada fueron ingeridos, introducidos y maletas doble fondo. Pretendían llevar alrededor de 25 kilos de estupefacientes a esos países, en cuyo mercado el valor aproximado de este ilícito está cercano a los $785,000. Nada más para agregar, así la falopa pretendían venderla en Panamá, Francia y España. Y este otro tipo también estaba en la misma de andar llevando droga de acá para allá, pero en este caso eran 16 kilos de cocaína, que acá los vemos todos bien numerados. Che, no es por nada, pero ahí hay 14 numerados, así que vayan apareciendo los 2 que faltan porque acaba preso hasta el editor. Logra la incautación de 16 kilos de cocaína, los cuales fueron detectados por nuestro biosensor CAFIR. Biosensor le dicen al perro. Dale, decile perro, rope, fiera, bestia. La droga tenía como destino la ciudad de Madrid, pero el cargamento fue secuestrado antes que levante vuelo. Che, todo bien, pero está terminando el caso y siguen faltando los 2 paquetes, pa. Logra la incautación
de 16 kilos de cocaína. ¿Y ustedes sabían que comprando un pasaje de avión podés ser narco? Sí, es una promo nueva que tiene el aeropuerto El Dorado. Resulta que muchos son los viajeros que llegan tranqui, contentos porque se van de viaje, toca vacaciones o toca un descanso bien bacano, pero cuando el equipaje es despachado durante el recorrido, alguien le cambia las etiquetas a las maletas y se los pone a una que va llenita de merca. De esta manera, si pasa, pasa, y si no pasa, hacete cargo, viajero. Explícale vos al perro y a los poli por qué tus remeras y pantalones dan azul turquesa. Lo que se busca aquí es cada vez más tener apoyo tecnológico. Están pidiendo que pongan alguna cámara, esa es la tecnología que reclaman. No necesariamente las empresas, pero sí algunos de sus funcionarios se dejan convencer. ¡Ja! Se dejan convencer, dice el señor de uniforme. A ver, veamos la escena del convencimiento. Plata o plomo. ¿Y vos querés aprender a abrir una maleta? Acá tenemos un clarísimo tutorial. Entonces lo que hacen es introducir un esfero acá por la punta, ya abren la cremallera. Cuando la cremallera está abierta en su totalidad, introducen, hacen lo que tienen que hacer. Clarísimo. Tengo una valija con ropa que me olvidé la clave, en un rato pruebo qué onda. Pero volviendo al caso, lo que se recomienda es que la envuelvan en nylon, pero que lo hagan ante personal de la aerolínea para que quede registrado. Todo raro. Las primeras indicios dicen que ella esos implantes se los pusieron en Pereira. Esta mujer, como muchas otras, se arriesgó a todo llevando 1 kilo de merca en los implantes falsos. Claro, hablamos de una mujer cuyos pechos vemos en pantalla. ¿Podemos blurrearlos un poco, que el canal lo mira mi sobrinito? Bien, ahí está. Bueno. Tentadas por el dinero, para tener una mejor vida. La mayoría de estas mujeres son panameñas que hacen su paso por Colombia con la intención de transportar la droga en su cuerpo con todo el riesgo de vida que esto implica. Y sí, me pongo serio porque muchas de las operaciones se hacen en lugares clandestinos, dejando heridas abiertas, provocando infecciones y en algunos casos la muerte. Hay que ser boluda, ¿eh? Y yo la critico a mi prima que guarda la billetera en las tetas. Hacemos un corte con tanta droga y como esto es Aeropuerto en Alerta, te vamos a mostrar cómo se hace un simulacro de accidente aéreo en El Dorado. Participaron todos los bomberos de Colombia, Defensa Civil, Cruz Roja y la prensa, claro, junto a algunos extras. Para nosotros es bastante importante, ya que nos permite adquirir el conocimiento en cuanto a los procedimientos que tienen los bomberos aeroportuarios en la atención de sus emergencias. ¡Vamos! ¡Mirá qué actorazo! Un simulacro completito como debe ser, donde todos los departamentos implicados en la seguridad participaron de esta jornada. Comandante de incidente daba las instrucciones tanto para los bomberos aeronáuticos como las ayudas mutuas que llegaban al lugar. Y ahora es el momento de una nueva sección en nuestro video. La presentamos. Estos son los Most Wanted en Aeropuerto en Alerta. Este es el primero de los más buscados, es hacker y se llama Mihai Ioannou-Paunescu. Este rumano pícaro había caído sopre en 2012, pero se salvó de ir a prisión en Estados Unidos y parece que se lo acusa de afanarse 25 millones de dólares. Acá te paso el currículum vitae. Infectó más de 2 millones de computadoras con malware, accedió a cuentas de correo de manera ilegal, se mandó unos cuantos fraudes bancarios, fraudes personales y otros que son reserva del sumario en Estados Unidos, mamá. Imagínate. Bueno, en ese escueto diálogo, el poli le intenta explicar que se lo va a tratar bien, que se le van a respetar los derechos y que se va a comer una cana terrible. Infectó más de 2 millones de computadores con malware. Eso ya lo dije yo. Lo que todavía no te dije es que además de afanarse 25 palos, le hackeó las computadoras a la NASA. Sí, a los del Paso Pequeño y el Paso Grande. Oh, así le reventaban la guarida a este rumano, que ya lo venían persiguiendo por todo el mundo. Acá vemos cómo lo detienen, secuestrándole armas y, claro, computadoras de mucha avanzada. Pero cuando la periodista le pregunta sobre las acusaciones... ¿Cómo justifici banii găsiți la tine? Sunt ai tatălui meu. Clarito, cómo se le entiende que dice que él no fue. Bueno, eso fue hace unos años, pero el tipo fue liberado y siguió haciendo incursiones turbias en computadoras ajenas, así que la policía lo seguía buscando. Hicimos un trabajo conjunto muy importante, reitero, muy técnico. Habrá sido para tanto. Bueno,
Cuestión que ahora lo pescaron y será llevado a Estados Unidos. Che, pero métanlo preso, no lo usen para contraespionaje. Y el segundo no podía ser otro que que lo apodan Mbappé. Dicen que es porque se parece. Bueno, este es parecido, este también, este se parece bastante. Ah, no, este es el verdadero. Bueno, volviendo al caso, este capo narco francés fue capturado en el aeropuerto de Bogotá. Tenía muchas conexiones con los narcos colombianos y manejaba las operaciones de envío de droga a Europa. Tenía pedido de captura internacional y acá lo vemos ya detenido. Vengan, corran la ola. Es un francés narco capo de la droga. Bueno, un poco de orden. Acá lo tenemos a alias Mbappé. Che, posta, yo no lo veo parecido. Pero si quieren, hacemos una rápida comparación. A ver, ¿qué le ven ustedes de parecido? Ajá. ¿Y qué más? Bueno, lo cierto es que uno juega la pelota y este otro ahora está hasta las pelotas porque parece que el prontuario es tan grande como la causa judicial que va a tener. Acá yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, este tipo no es muy parecido a Mbappé, seamos sinceros. Y segundo, Francia. Chau. En tercer lugar tenemos a este mexicano más picante que un chile, le dicen el Flaco y parece que lo buscaba la DEA, la Interpol, la Policía de Colombia y hasta nosotros lo buscábamos para poder hacer este video. Parece que el tipo era el encargado de mover toda esta droga, compraba en Colombia metanfetamina y heroína y la llevaba a Estados Unidos y otros países. La organización era grande, acá lo vemos ya detenido y fue llevado a Estados Unidos para que la justicia de California se encargue de sus próximos años. Y acá cayó otro flaco más. Claro, a este también lo apodaban igual y lo buscaba el FBI y la Interpol. Y vos te asustás porque te anda buscando una ex. Este flaco tan picante como el anterior no solo lideraba una red de narcotráfico, sino que además había matado a un policía. Lindo pibe. Este sujeto hace parte de una red transnacional dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes. Un año lo anduvieron buscando porque aparentemente después de matar a un policía, el flaco fue preso, pero mediante un engaño jurídico logró la libertad y siguió delinquiendo y coordinando envíos de droga a todos lados. Una vez estando en la cárcel, busca beneficiarse, haciéndose pasar por integrante de las extintas FARC. Y seguimos recorriendo nuestra sección de los más buscados y este es el último de los casos. Resuelve este despacho sobre la viabilidad de ordenar la captura con fines de extradición del ciudadano de República Dominicana Francisco Adolfo Merán Montero. No tenés nombre, pero le decían Frank, así nomás. Estaba siendo muy buscado por la Interpol para ser llevado y juzgado en los Estados Unidos. Al parecer, esto me lo contaron mis informantes, este Frank trabajaría para un tal Víctor Navarro, que le dicen Megateo, conocidísimo guerrillero colombiano y líder del Clan del Golfo. Frank se encargaba de colocar la merca en República Dominicana y después de ahí la distribuían hacia otros puntos por vía marítima. El tipo solía hacer unos cuantos viajecitos a Colombia y paraba en la ciudad de Cúcuta, pero acá se le terminó el recorrido y fue detenido. Momento de tocar el pianito, tuqui, tuqui, tuqui. De esta manera, dice acá la gacetilla que me mandaron, que la captura de este narco constituye un importante golpe a la organización delincuencial de alias Megateo, que realizaba coordinaciones para la salida de cocaína desde la región del Catatumbo, Colombia, hasta la península del Paraguaná, Venezuela, y de allí a través de embarcaciones a la costa sur de Puerto Rico. Ahora parece que le tocaron unas vacaciones en un lugar poco paradisíaco de los Estados Unidos. Momento de resolver nuestra trivia de hoy. ¿Qué es un perfilador? Te preguntamos al inicio del video y la respuesta es un agente que detecta sospechosos. Felicitaciones para los que acertaron. Y si los más buscados te sorprendieron, espera a que te presente a esta narco abuela. Sí, escuchaste bien, esta señora que vemos en silla de rueda traía el rodado llenito de falopa y viste que la jubilación no alcanza en ningún país de América. Y esta doña delincuente llevaba la falopa dentro de las varillas de la silla, siendo descubierta y detenida. Va a cumplir unos cuantos años en prisión. Y esta pareja de amigas también está complicada porque las engancharon con falopa en el aeropuerto de Lima. Una irlandesa, la otra británica. Dicen que fueron captadas por unos narcos en Ibiza y que las obligaron a llevar la droga. Contain drugs. No. Bueno, el inglés de la policía peruana es más flojo que el mío, pero lo que le pregunta es si sabían que las valijas venían llenas de merca, a lo que la británica dice que no. Claro, ¿qué va a decir?
Your note to contain this bag? I was forced to take these bags. Me recuerda a mí los exámenes de inglés de la secundaria. Pero bueno, la chica dice que ha sido forzada a llevar la droga. You know contain drugs in this bag? No. Bueno, la irlandesa, que además es modelo, también dice que no sabía que llevaban droga. La merca venía en estas bolsas de cereal de quinoa. Para que acá no termina todo. Parece que quien lidera la mafia que las amenazó para que lleven la droga es un pariente del cantante Phil Collins. Es tremendo, porque los casos de mulas o burriers crecen un montón entre jóvenes que no tienen ganas de laburar y quieren agarrar guita fácil. Parece que todos los días enganchan a alguien distinto en el aeropuerto de Lima. Volviendo a estas chicas, la familia estaba muy preocupada por no tener noticias y al final la preocupación creció al enterarse que estaban en cana. Ahí los vemos huyendo de la prensa. El que sí habló, y con esto cerramos, fue el cónsul honorario de Irlanda, que no dijo mucho, pero algo es algo. Y al siguiente caso le vamos a poner mucho glamour, porque el mundo de los modelos una vez más está ligado al tema narcotráfico. Este pibe es Paulo Ricardo Evangelista Mantovani, de 28 años, y parece que en el aeropuerto de Recife, en Brasil, le encontraron todo este hashish que vemos en el video, y encima se negó a colaborar. El chabón, del cual estamos viendo algunas fotos de su portfolio, esta puede andar bien para el Tinder, Esta es bien de catálogo de ropa. Te haces el pirata. Esta se asemeja bastante a las que se va a sacar de ahora en más en la cárcel. Traía 3,5 kilos de falopa y cuentan que primero se negó a colaborar, pero después cantó todo y aparentemente fue liberado. Y parece que con esta fotito dando vuelta, mucho no le convenía caer en una cárcel brasileña. Y ahora nos vamos al aeropuerto de Guayaquil, que parece que no está exento de tener casos de narcotráfico. Parece que esta señora, además embarazada, que vemos en pantalla, traía droga dentro de su cuerpo, lo que ocasionó la muerte de su bebé. Hija de puta, no le importó nada de nada. Eran 40 cápsulas de cocaína metidas en preservativos. Una locura. Parece que son muchos los casos similares que se dan en este aeropuerto. Hemos llegado con casos positivos a capturar a personas que han entregado la droga y a organizaciones que han entregado la droga a las mulas. Por suerte, los policías ya están muy atentos para darse cuenta cuando alguna persona trae droga por algunos patrones comunes. Muchas veces no saben ni siquiera el costo de su ticket aéreo. No tienen muy claro dónde van a quedarse, los días de permanencia. En el aeropuerto de Guayaquil parece que la falopa va y viene, y estos perros muy atentos van revisando y olfateando las valijas, algún perfume barato y por supuesto si hay droga, ¿no? Estos son los destinos más frecuentes para llevar droga, y todos los días unos 40 perros trabajan revisando equipaje, porque Guayaquil es la ciudad con más droga incautada en aeropuertos. Lo que parecía unas vacaciones re zarpadas de buenas en la caribeña isla de Turcas y Caicos para esta familia, terminó todo para el orto, porque parece que está prohibido llevar municiones, y a este tipo le encontraron 4 rondas, o sea, por lo que entiendo, eran 4 cargadores, pero como esta isla curte la onda munición y armacero, al tipo lo metieron en cana 12 años. Estábamos tratando de empacar pantalones cortos y zapatillas, y ya sabes, empacar municiones no era nuestra intención. Esto pasó de ser unas vacaciones de ensueño a una pesadilla. La mujer, de nombre Valerie, pudo obtener la libertad, pero su marido, Ryan, quedó sopre por un tiempo largo. Ni siquiera puedes empezar a pensar que este error muy inocente y creíble me impidiera poder hacerlo. Ver a mi hijo graduarse, o enseñarle a afeitarse, o llevar a mi hija a, ya sabes, bailar. Pero este no es el único caso, porque este otro tipo llamado Brian también fue preso por un caso similar, donde en su equipaje también se encontraron algunas municiones. Francamente, la cárcel representa algunos de los momentos más oscuros y difíciles de mi vida. Así que si vas a la isla de Turcas y Caicos, ya sabes lo que no tenés que llevar. Everything in here is yours? ¿Todo aquí es tuyo? Sí. What is this? What is it? Just tell me. Oh, eso es de present de... Okay, I'm gonna open it. What is that?
¡Apa! Mucha tensión vivió este muchacho cubano en el aeropuerto de Boston cuando le encontraron estas cascarillas que para mí son merengues, pero no vamos a discutir conceptos. Y también traía este frasquito con manteca de corojo que se usa para rituales religiosos. Se pueden imaginar que cubano y trayendo cosas medio raras, estos yanquis lo perfilaron sin dudarlo. Pero linda sorpresa se llevaron cuando empezaron a hacerle la prueba de narcotest a estos productos y ¿saben qué? ¡Dio negativo! El pibe decía la verdad, así que calempancho los titos, lo tuvieron que dejar ir. Esta vez solo fue una falsa alarma. Okay, you can. Yeah, no problem. You can take your bag and all your stuff, okay? El falda también tengo. ¡Epa! ¿Está arrancando un striptease? Ah, no, le encontraron falopa. Esta joven de 19 años quería llevar droga a París desde el aeropuerto Jorge Chávez en Perú, pero el personal de la Dirandro... a propósito, no vale googlear, ¿Sabés qué significa Dirandro? ¿Es la Dirección de Antinarcóticos, Delincuencia y Robo? ¿Es la Dirección Antidrogas? ¿O es la Dirección Antidelito y Robo? Deja tu respuesta en los comentarios. Y volviendo al caso, esta chica venía bastante vestida, con ropa y droga, claro. Como siempre se dan estos casos, la perfilaron por su nerviosismo y respuestas dudosas. Le revisaron el equipaje, pero ahí no encontraron nada porque toda la falopa la traía encima. Kilos de cocaína adheridas al cuerpo. Tenía un peso de 3 kilos con 385 gramos de alcaloide de cocaína. La situación para esta muchacha se puso muy complicada y le esperan algunos problemas con la justicia. Resulta indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Este otro caso sucede en Bogotá, Colombia, en el aeropuerto El Dorado. Una persona quería sacar del país hacia Guatemala unos 10 kilos de merca. Por lo menos si vas a llevar droga escondida, no te dejes ese look de Narcos cuarta temporada. Que esta persona había utilizado una grasa industrial con el fin de camuflar esta droga, especialmente cocaína. Mirá cómo traía toda la falopa en el bolso y le había puesto un tipo de grasa especial para engañar seguramente el olfato de los perros, pero no es el único que quiso pasar droga en el año. En el presente año tenemos 12 personas que han sido capturadas. ¡Apa! Cómo se la juegan bastante, Porque si los agarran las penas son bastante altas. La condena pues oscila entre unos 8 y 25 años de prisión. También en el aeropuerto de El Dorado, la policía encontró a este otro tipo en silla de ruedas queriendo pasar droga en su prótesis. Con la ayuda de un perro y al pasarlo en el body scan, se logró dar con la droga. Lo loco es que el tipo ya había logrado abordar el avión con destino a Alemania, pero algunas actitudes levantaron sospecha entre las autoridades y ahí nomás lo perfilaron para una revisación, encontrando los 7 kilitos de cocaína que pensaba coronar en Europa. Esto otro sucedió en China, pero no se trata de droga, sino de teléfonos celulares. Son unos cuantos iPhones. ¿Viste que es el teléfono que casi todos quieren? Bueno, este chino se endosó unos cuantos en el cuerpo y los traía de contrabando para venderlos por ahí en el mercado ilegal. Original el cinturón de celulares, Bueno, después de esto fue detenido y seguro deberá pagar una multa por atrevido. Y si de celulares se trata, en el aeropuerto de Bogotá también pretendían sacar de contrabando 80 móviles. Los aparatos, que además eran robados, estaban en ese bolso y tenían como destino a Argentina, campeón del mundo también en cosas raras. Encontramos a 3 pasajeros que intentaban salir hacia Argentina, efectivamente, con 80 celulares. Claro, acá el point es que el gobierno colombiano prohibió a las empresas de celulares activar aparatos que estén denunciados o dados de baja. Lo que están haciendo estas organizaciones es intentar sacarlos hacia otros países en donde se puedan registrar, se puedan comercializar y nuevamente ser activados. Villamizal Muñoz José Luis, de 63 años, de nacionalidad venezolana. Lo remandaron al frente. Pero están hablando de este tipo casi con cara de buen vecino que pretendía sacar un poco de droga de Ecuador a cambio de dinero que necesitaba seguramente. O sea, ¿usted le ofrecieron algo, dinero? ¿Qué le ofrecieron? Lógicamente, sí. Ya. ¿Y usted necesitaba? Correcto. Pero acá recién empieza esta historia, que en la investigación arranca por este señor de amplios bigotes, pero lleva a dar con este otro chanta, al que apodan Lucky, que parece que era el que contrataba a las mulas, o sea, luqueaba con los demás. Pero esperá, que esto sigue. Este ciudadano colombiano estaba hospedado en un primer hotel. Allanado esta habitación en este hotel, se logró encontrar más droga. Había 7 kilos más de droga en estos caramelitos, que al pasar el narcotest dieron positivo, y resulta que estos caramelos tenían como destino las manos de un ruso
que fue capturado después y es el que vemos en pantalla. Esto se logró detectar toda vez de que en la habitación del ciudadano colombiano encontramos el pasaje electrónico de este ciudadano ruso. Acá los tenés. No son un equipo de fútbol. Están vestidos y listos para ir a prisión. Y este otro caso es raro. Ocurrió en el aeropuerto de Punta Cana, donde apareció una valija abandonada y al revisarla se encontraron que estaba llena de droga. Al ir sacando la ropa encontraron debajo 27 paquetes de marihuana. La droga se encontró por el trabajo de los policías y los perros que fueron alertados en la zona de equipajes de una maleta sospechosa. Se cree que el equipaje fue dejado ahí por una mujer que venía de Toronto y que comenzó a ser buscada por toda la poli del RD. El mundo de los narcos tiene mucha inventiva para enviar droga a donde quieren y parece que en México esto ya está causando problemas a viajeros comunes que están siendo víctimas del cartel de Sinaloa. ¿De qué forma? Bueno, les están plantando falopa en los equipajes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, son muchas las personas que están sufriendo esta modalidad en la que se encuentran que a su equipaje le guardaron droga dentro y esto los lleva a ser detenidos y probar su inocencia. Muchas personas van a buscar a sus familiares al aeropuerto y se encuentran que los tienen demorados y con poca información. No me dan información, que dicen no te podemos dar información de ningún pasajero. Como los casos crecieron, la policía alerta sobre algunas medidas para quienes quieran viajar. No tocar equipaje que no sea suyo, sacarle fotos al equipaje y su contenido antes de embarcarlo, enviar estas fotos a un familiar o amigo y comunicar cualquier duda que tengan sobre su equipaje. Bueno, déjame, voy caminando. Lo más lindo es que todo esto sucede por falta de seguridad que tiene el aeropuerto mexicano. Las mismas líneas aéreas no se quieren hacer responsables del manejo interno cuando sí lo deberían hacerlo. Y lo más lindo es que también en las redes sociales ponen advertencias de cómo cuidarse uno mismo cuando los que tienen que cuidarnos son ustedes, muchachos. ¡Qué pedazo de forro! En este caso nos vamos a la isla de Lanzarote, que pertenece a España, pero está frente a África y forma parte de las Islas Canarias. ¡Qué bien que ando en geografía! Bueno, la policía detuvo a 2 hombres y una mujer, parece que todos con antecedentes y flojitos de papeles. El mayor de ellos transportando droga y los otros 2 como presuntos receptores del encargo. 14 kilos de cocaína que, como vemos, dio azul turquesa en primer plano. Además se les secuestró la documentación y dinero que llevaban encima y terminaron todos presos. La comida toma otra vez protagonismo en este caso y también sucede en territorio español, en la ciudad de Santander. Ahí parece que detuvieron a una parejita de colombianos con más de 8 kilitos de merca. Parece que la policía siempre está atenta y revisando algún equipaje sospechoso, dio con esta maleta que había venido en un vuelo diferente y por eso no se la habían llevado en el momento. Así que los polis decidieron inspeccionar y encontraron algunos productos alimenticios medio raros. Y sí, al hacerles la prueba de narcotest, les dio positivo. Ahí mismo se detuvo al tipo que había venido a buscar el equipaje y luego de algunas indagaciones se supo que también había una mujer acompañándolo, la que fue detenida en un hotel de la ciudad. Y en el aeropuerto de Guadalajara encontraron este envío que pretendía llegar a California en los Estados Unidos. Se trataba de unos panes o bolillos, como le llaman los mexicanos, que venían rellenos con jamón y queso. Mentira, venían con droga. Los policías lo comenzaron a abrir, como vemos en imágenes, y dieron con la novedad de que lo que había dentro era falopa. Cocaína traían estos panes que fueron encontrados en una valija a la cual aún no se le halló dueño. Y continúa la investigación para dar con los responsables de esta fallida encomienda. Parece que las bananas son siempre elegidas para camuflar falopa y en esta oportunidad todas esas láminas de cocaína que vemos ahí, tantas como 663, venían escondidas en las cajas de cartón que traían estas bananas. Parece que los polis estaban haciendo un control de rutina, todo tranqui en principio, pero vieron que había algo raro. Y pasaron las cajas por el escáner y ahí saltó la ficha. Revisando, encontraron estas láminas que venían escondidas en las cajas. Eran más de 83 kilos de falopa. En los bordes de estas cajas hallamos estas láminas de cocaína muy bien camufladas. La carga de bananas intentaba viajar desde el puerto de Caucedo en Santo Domingo hasta Bélgica. Y ustedes se preguntarán, ¿pero tanta banana se consume en Bélgica? Y yo me puse a investigar, y vos sabés que sí, la fruta que más importan los belgas son las bananas.